Bien, estamos. Bien. Bueno, antes que nada, como siempre, para comenzar, los invito y las invito a todos los que quieran y las que quieran a prender la cámara si tenemos un poco más de feedback. Si estamos haciendo chistes muy malos, nos vamos a dar cuenta para ir ajustando un poco el nivel de humor de la clase. Nada más se hace más entretenido, nos vemos las caras, es más fácil dar clases a caras que a cuadrados negros. Pero bueno, salvo que estén en su cama durmiendo una siesta, que también lo entendería perfectamente. Bueno, la idea de esta clase gratuita es hablar un poco sobre la conceptualización de casos. Básicamente es un tema que para todos los que estamos dentro de la práctica clínica es fundamental y a su vez es muy complejo. Existen diversas formas de hacerlo, existen diferentes modelos, por lo cual la idea de hoy es por lo menos presentar a grandes rasgos qué es una conceptualización de caso y que se lleve una herramienta de cómo conceptualizamos nosotros. Cuando terminemos la clase, la planilla con la que trabajemos hoy sobre conceptualización de casos la van a tener gratuita para acceder a través de la página, para que puedan usarla quizás como modelo, si es que les convence, si es que creen que les puede resultar útil en su práctica clínica actual o futura. Bueno, para presentarnos un poco, aunque sea a grandes rasgos, eh, Rocío Arcuri, Agustín Menéndez, ambos somos licenciados en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, hemos cursado la carrera de especialización en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual y seguimos nerdeando con muchas otras cosas de formación, eh, pero bueno, esto no se trata de nosotros, sino de conceptualizar casos. Así que arranquemos un poquito. Si tuviéramos que buscar una forma muy sencilla de decir qué es una conceptualización de casos, podríamos presentarla como una suerte de mapa, que va a ser una guía que nos va a orientar a la hora de tomar decisiones dentro de un tratamiento. Hay una metáfora que a mí me parece excelente que hace Cory Newman en el prólogo del libro escrito de psicoterapia cognitiva de Eduardo Kagan, que habla justamente de una terapia, él se refiere a la terapia cognitiva en particular, y habla de que la terapia cognitiva tiene tres elementos que son muy importantes, que son la relación terapéutica, las técnicas y la conceptualización. Le da un peso enorme a la conceptualización. Refiere que justamente la relación terapéutica es como esa, por así decirlo, es como una conexión entre el terapeuta y el paciente, donde uno va a enviar las técnicas, por así decirlo. Uno envía las técnicas a través de esos rieles, pero a su vez tiene que saber a dónde enviarlas, o tiene que estar orientado en esa aplicación de técnicas, entre comillas. Esa orientación, es el mapa, esa guía, es la conceptualización de casos, que nos va a ayudar justamente para ello. En este paper que cito de Padesky, que es del año pasado, bastante fresco, habla un poco de la conceptualización y menciona que justamente es un proceso en el cual, en esta relación de terapeuta y paciente, se trabaja de forma colaborativa, una palabra muy frecuente en TCC, esto del empirismo colaborativo, trabajamos como una suerte de equipo, que busca describir en primera instancia y luego explicar los problemas que el paciente trae a consulta. Eso a su vez nos va a ayudar a guiarnos en cómo resolverlos, en principio. Entonces ese mapa nos va a mostrar los problemas que tiene el paciente y cómo vamos a acercarnos a resolverlos de la manera más eficiente posible existente hasta la fecha. Bien. Entonces, empecemos a ver un poco sobre la utilidad que puede llegar a tener hacer una buena conceptualización de caso y qué componentes suelen estar en la misma. Digo suelen porque también es algo que tiende a variar. Hay elementos que van a ver que se repiten mucho entre diferentes modelos de conceptualización, algunos se agregan, otros se quitan y demás. Número uno, eh, obviamente nos ayuda a comprender un poco mejor las problemáticas del paciente. ¿Por qué? Porque estamos especificándolas. No solo estamos viendo como los problemas que tiene el paciente, vamos a empezar a relacionarlos, a ver qué los causó, qué lo están manteniendo. Esto nos lleva al segundo punto, que es identificar aquellas variables que están relacionadas con los problemas del paciente. Por ejemplo, un paciente puede llegar a consulta estando deprimido, pero tenemos que ver por qué está deprimido, si tiene alguna vulnerabilidad, alguna predisposición a deprimirse,
qué está manteniendo esa depresión hoy en día, y eso involucra un montonazo de datos. Su contexto, su, digamos, historia clínica en general, sus mecanismos de respuesta frente a eso, cómo está afrontando la situación. También una cuestión muy importante, una conceptualización, delimita los objetivos, que es hacia dónde vamos. Todo buen mapa tiene que decirnos no solo dónde estamos parados, sino hacia dónde podemos ir. Nos va a marcar quizás esos recorridos, esas distancias. En este caso serían esos objetivos, hacia dónde nos estamos dirigiendo en el tratamiento. Un buen tratamiento sí o sí tiene que tener objetivos claros, si no es como navegar a la deriva. No sabemos exactamente a dónde estamos yendo. A su vez, promueve el compromiso. Una de las cuestiones esenciales que para mí tiene esta relación colaborativa que establecemos en las terapias basadas en la evidencia es que los psicoterapeutas dejamos de ser oráculos que tenemos la verdad y miramos a los pacientes callados, no le decimos nada y sabemos nosotros simplemente lo que estamos haciendo. No. El hecho de que el paciente conozca qué es lo que le está pasando, que le podamos dar una explicación relativamente sencilla, coloquial para eso, y a su vez que sepa cuáles son los objetivos y que sepa cómo lo vamos a estar trabajando, genera mucha confianza, lo cual promueve el compromiso, promueve la adherencia al tratamiento, que el paciente se sienta parte de eso, no se sienta una persona que voy, me siento y hablo por 1 hora en la semana durante muchos años y quizás en algún momento me sienta mejor, en algún momento logre solucionar estas cosas, sino que realmente tiene claro qué es lo que estamos haciendo y eso ayuda a que se mantenga comprometido con el tratamiento. Nos ayuda también a identificar las fortalezas del paciente. Podemos ver aquellas cosas que ha intentado en su vida y que le han resultado en relación a los problemas que trae a sesión. Digamos, hay muchos elementos que podemos identificar en la historia del paciente que demuestran que tiene herramientas quizás para sortear esos problemas, o que en algún momento los tuvo, o estaba haciendo algo que le funcionaba. Una persona que, por ejemplo, llega a sesión teniendo un cuadro así de trastorno de pánico, que describe que en otros momentos podía viajar sin ningún problema, o una persona con una ansiedad social severa, que no obstante describe que en su adolescencia no tenía ningún problema para interactuar frente a otras personas, digamos, son factores que podemos identificar como fortalezas probablemente. A su vez, otros que tienen que ver con el compromiso que alguien tiene en una terapia, el nivel intelectual, la dedicación que puede hacer a las técnicas, muchísimas cosas que podemos reconocer como predictores de buenos resultados en un tratamiento. Una conceptualización también hace que seamos más eficientes. No es lo mismo ir sesión por sesión improvisando, apagando incendios en relación a las problemáticas que traen los pacientes, que tener bien en claro qué voy a hacer. Y qué voy a hacer no solo en esa sesión, en la siguiente, qué voy a hacer en mi plan de tratamiento, que es algo que vamos a ver. Digamos, de acá a un par de meses, de acá a un par de semanas, más o menos hacia qué lugar voy a estar yendo. Por lo cual, digamos, si tenemos bien en claro eso, vamos a ser más eficientes. Eficiencia pensando en la relación costo-beneficio. Uno puede ser un muy buen terapeuta, puede conocer mucho sobre teoría, puede haber estudiado mucho, puede incluso supervisar, pero si no planifica qué es lo que va a hacer, va a disminuir muchísimo, digamos, los resultados en sus tratamientos. ¿Por qué? Porque va a estar quizás más resolviendo problemas que van a ir surgiendo semana a semana, como surgen en todas las consultas, obviamente. Nos ayuda a anticipar los problemas, o sea, no solo a ver las fortalezas, sino también a prever qué es lo que puede suceder. Un paciente que acude a sesión, hacemos una buena anamnesis, o sea, reconstruimos un poco su historia clínica y descubrimos que ya tuvo 3 episodios depresivos, sabemos que es muy, muy probable, es más de un 90% de probabilidad de que tenga un cuarto episodio de trastorno, si estamos hablando de trastorno depresivo mayor. Por lo cual eso nos permite anticiparnos y ver qué podríamos hacer, cuál es la mejor opción para una persona con trastorno depresivo mayor recurrente, por ejemplo. En esos casos podemos orientarnos mucho mejor a las piedras que vamos a encontrarnos en nuestro camino. A su vez nos ayuda a entender a veces la falta de respuesta al tratamiento y encontrar rutas alternativas de cambio. O sea, si conocemos qué le está pasando al paciente, si conocemos bien este mapa, podemos ver explicaciones posibles a por qué no está funcionando nuestra intervención. Y no sé qué número es, pero por último en relación a esto, nos permite tener mejores supervisiones. Imagínense cuando vamos a una supervisión, mientras mejor sea nuestra conceptualización de caso, más claridad le vamos a dar al terapeuta que nos esté supervisando.
para poder darnos un buen feedback, para poder devolvernos su perspectiva, darnos herramientas, una lectura diferente del caso. Mientras mejor sea esta conceptualización, más fácil va a ser para otra persona poder hacer cualquier tipo de intervención al respecto. Eso en relación a los beneficios que puede llegar a tener la utilización de una buena conceptualización de caso. Por otro lado, veamos los componentes. Acá son una serie de componentes que mencionan en este libro de Persons. No obstante, hay otros que se pueden agregar y algunos de estos que se pueden quitar, y vamos a ver cómo lo plantea esta persona. Número uno, para una buena conceptualización necesitamos una buena evaluación. La evaluación incluye diferentes aspectos. Uno de ellos es una buena entrevista clínica, las escalas de autorreporte, que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, el BDI es una escala de autorreporte. El alimentario de depresión de Beck. Uno lo puntúa, simplemente responde las preguntas y el terapeuta puede, o sea, el paciente puede hacerlo sin apoyo del terapeuta. Puede simplemente puntuar, el terapeuta después evaluará los resultados en todo caso. Registros de automonitoreo. En psicoterapia cognitivo-conductual podemos conocer uno muy típico que es el SPEC, el de situación, pensamiento, emoción, conducta. También podríamos pensar el registro de conductas para hacer un buen análisis topográfico de la conducta. O sea, diferentes herramientas que van a servir para poder monitorear algunas conductas problemáticas. Entrevistas diagnósticas, ya entrevistas, digamos, estandarizadas, destinadas a un diagnóstico en específico, que podemos encontrarlas, por ejemplo, algunas como en el DSM-4, que se plantean como modelos específicos para determinado diagnóstico. Y estas últimas dos herramientas para la evaluación, que no suelen ser muy explotadas, pero realmente son muy útiles. Número uno, el reporte de personas cercanas, o sea, en algunos casos recurrir a la información de las personas que conviven con el paciente, por ejemplo, o que tienen un vínculo muy cercano, puede ser muy útil. Obviamente, previo consentimiento del paciente, pero tener entrevistas con familiares, allegados, pareja, puede recaudar información realmente valiosa. Y este último recurso, que aún es menos usado, pero se supone que debería ser bastante, bastante usado, que es el de recurrir a los profesionales anteriores. Más que los profesionales anteriores, recurrir a su historia clínica. Lamentablemente no está tan instalado en nuestra práctica habitualmente tener una historia clínica, o sea, que los terapeutas tengan una buena historia clínica, recortando qué es lo que van haciendo, sesión por sesión, en su tratamiento, por lo cual a veces es un recurso medio complejo. Pero imagínense lo siguiente, o sea, acude a consulta a un paciente que les comenta en la primera entrevista que ya ha hecho 9 años de psicoterapia, cosa que no es, digamos, que es altamente frecuente, que sucede todo el tiempo. No podemos hacer de cuenta que eso nunca pasó y directamente arrancar un tratamiento como si, uy, bueno, vamos a empezar a ver qué onda. Esa persona invirtió 9 años de su tiempo, de su vida, de su dinero, esfuerzo, por lo cual sería sumamente prudente decirle que pueda conseguir esa historia clínica, sabiendo además que la historia clínica es un derecho del paciente. Nadie se la puede negar. El paciente viene y dice, quiero mi historia clínica, se la tenemos que dar. De hecho, por ley, si no me equivoco, creo que hasta 10 años hay que conservar la historia clínica de cada paciente. Un paciente puede llegar 9 años después y decirte, quiero mi historia clínica, y por ley se la tenemos que dar. Es su derecho. No es que es un secreto nuestro. En todo caso, es una propiedad del paciente. Entonces, eso en relación a la evaluación. Número 2, hipótesis de trabajo, que ahora en las siguientes diapos vamos a ver bien a qué se refiere esto de hipótesis de trabajo. Número 3, un plan de tratamiento, establecer a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento, cuánto tiempo vamos a tomar en eso, y diferentes aspectos que también vamos a ir trabajando un poquito más adelante en las siguientes diapos. Persos incluye dentro de la conceptualización el consentimiento informado. Consentimiento informado, para quienes no conocen qué es, se trata básicamente de un documento donde se establecen los lineamientos generales del tratamiento y se le explica al paciente qué es lo que se va a hacer, en cuánto tiempo, cuánto van a costar los honorarios, cuáles son las reglas del tratamiento, digamos, cada cuántas sesiones de ausencia se considera abandono del tratamiento, qué pasa cuando alguien se ausenta sin aviso, o sea, como son las reglas, entre comillas, de convivencia, y a su vez la información sobre en qué va a consistir el tratamiento. Esto, más allá del ámbito terapéutico, psicoterapéutico,
En el ámbito de la salud en general, se supone que los profesionales de salud estamos obligados a brindar un consentimiento informado. O sea, a informar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que puede esperar la persona de ese tratamiento, informarse sobre otras opciones también, saber si esa opción que está recibiendo es la mejor hasta la fecha, digamos, la que ha demostrado ser primera línea, con mayor eficacia comprobado, y a otras alternativas que pueden resultar mejores. Todo eso se lo tenemos que informar al paciente. La ley lo que establece es que se puede hacer de manera verbal o manera escrita. En general, lo más recomendable es la parte escrita porque ambos firman y es un compromiso quizás un poco más sólido que la mera palabra, pero legalmente también, si se transmite eso, no estaría mal. Por otro lado, bueno, el tratamiento propiamente dicho lo incluye como parte de la conceptualización. ¿Y esto por qué es? Porque justamente una conceptualización no es un mapa acabado que se va a quedar así para el resto de la eternidad. Es como si fuera una primera aproximación que va a ir modificándose a la luz de la evidencia. Nadie tiene el 100% de certeza en relación a una conceptualización. Quizás a veces surgen cosas que hacen que cambie lo que estábamos pensando. Cada un paciente a consulta, primer consulta, jamás hizo psicoterapia, le dice, no, realmente estoy súper deprimido, no me levanto de mi cama, me la paso llorando, dejé de hacer todas las cosas que hacía antes, ya no veo a mis amigos, dejé de andar en bici, estoy comiendo mucho más y durmiendo mucho más. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cuál sería su primera hipótesis con respecto a este paciente? No sean tímidos, anímense. Depresión, perfecto. Tienes la... Bien. Lo más lógico, todos, acá, exacto, todos tenemos depresión mayor, todos pensaríamos de entrada como diagnóstico presuntivo, como idea para guiarnos, y bueno, esta es una persona que está cursando una depresión, muy probablemente. Ok, empezamos a armar una conceptualización. Ahora pasan 6 semanas, 7 semanas, y de repente la misma persona llega a sesión y la vemos que está recontra re alterada, no para de hablar, está como súper exaltada. Dice, no, la verdad, Agustín, es que no duermo hace 2 días porque me di cuenta que tengo una idea brillante y para eso tengo que terminar de leer toda la bibliografía de la obra de Freud porque eso me va a cambiar la vida para siempre y empieza ahí. Exacto, exacto, ahí van tirándolo, ya cambia esa hipótesis diagnóstica. Entonces, fíjense que a esto era para ejemplificar un poco que la conceptualización no es algo sólido, o sea, es algo que se puede ir modificando a luz de la evidencia. De repente nos cae un dato de ese estilo y nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que activar en, bueno, quizás mi hipótesis no era la correcta, en este caso podemos sospechar de un trastorno bipolar. Obviamente, también una buena práctica en el ámbito clínico es cuando alguien cae con depresión, por si las dudas, sospechar bipolaridad y evaluar retrospectivamente, por lo menos ver si hubo un episodio maníaco antes. Quizás pasa que nunca tuvo ninguno, capaz que sí. Pero bueno, como para tener en cuenta esto, todos los datos que nos vamos encontrando longitudinalmente a lo largo del tratamiento también van a servir para seguir modificando y perfeccionando la conceptualización, o sea, seguir perfeccionando ese mapa que fuimos construyendo. Y por último, como último elemento dentro de la conceptualización, tenemos el monitoreo de progreso y ajustes. ¿Qué tiene que ver con esto? El tratamiento va avanzando y nos vamos encontrando con nuevas cosas. Quizás el paciente responde al tratamiento y eso también es información valiosa para la conceptualización, que va a haber nuevos instrumentos que tomemos, que de repente va a cambiar quizás la conducta problema, se va a modificar o van a haber ciertos avances. Eso entonces nos va a permitir tener como cierto feedback en la conceptualización e ir reajustándola. Bien. Ahora sí, como les anticipé, había un elemento acá que lo pasé como un poco rápido, que es la hipótesis de trabajo, que suele ser presentado como el corazón de la conceptualización, el núcleo, como una de las partes más importantes. ¿Qué va a ser una hipótesis de trabajo dentro de una conceptualización? Va a ser una hipótesis en relación a aquellos mecanismos psicológicos que estén causando y manteniendo los problemas que va presentando el paciente en la terapia. Se trata también de una formulación inicial. O sea, esto va a ser como una hipótesis en principio que puede caer y que nos va a guiar al principio. O sea, va a ser una especie, una suerte de prosa que nos describe cuáles son las problemáticas del paciente, o sea, qué generó las problemáticas del paciente, cómo se están manteniendo, cómo están interactuando esos elementos y sobre qué vamos a focalizar nosotros en el tratamiento entonces. A modo de síntesis podemos pensar entonces
que se trata de una hipótesis de la relación entre los problemas del paciente y cómo se mantienen, los factores etiológicos, que incluyen dos, o sea, factores de vulnerabilidad y desencadenantes. De vulnerabilidad nos referimos a aquellos factores que en el paciente le dan una mayor predisposición a padecer determinada problemática. Por ejemplo, una persona que es hija de padres bipolares va a tener vulnerabilidad a padecer bipolaridad. Si hablamos de una vulnerabilidad biológica, también puede haber otras que tienen que ver más con cuestiones contextuales. Una persona que, no sé, se cría en un entorno sumamente hostil, puede ser que tenga más probabilidad de desarrollar, no sé, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de estrés postraumático, una persona que, por ejemplo, sufre un evento o está muy vulnerable a eventos que sean potencialmente traumáticos. Y por otro lado, los desencadenantes, que son los gatillos, básicamente, esos factores que terminan disparando un trastorno. No son suficientes por sí mismos para generar un trastorno, pero si está la vulnerabilidad y tenemos un buen gatillo para que se desencadene, puede generarse un trastorno en particular. Y por último, la respuesta esperable al tratamiento. Ese va a ser otro de los elementos que podemos incorporar en una hipótesis de trabajo. A grandes rasgos, entonces, la hipótesis de trabajo va a unir varios de los elementos de la conceptualización de caso, explicando cómo se genera y se mantiene el problema que está teniendo el paciente, y a su vez en dónde vamos a focalizar. Bien. Cuando hablamos de hipótesis, a su vez tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros en sí, cuando estudiamos en general teoría. Tenemos como una noción general de algo. Eso lo podemos llamar dentro de las hipótesis una teoría nomotética, que es una teoría general. O sea, para desarrollar una hipótesis partimos de esa teoría nomotética e intentamos aplicarla en un caso en particular. Veamos un ejemplo. Tenemos la teoría de Lewinson de la depresión, que sostiene que, por ejemplo, la depresión se desencadena después de un evento que pueda generar cierto malestar, que hace que él o la paciente deje de estar en contacto con estímulos gratificantes que están reforzando sus conductas saludables. Esto en español, o sea, una persona sufre un evento que de repente le genera cierto malestar, que a su vez le está limitando su repertorio conductual, y estar limitando ese repertorio conductual hace que no se refuercen esas conductas que antes estaban como generando cierto bienestar y mantenían todo un repertorio activo de conductas. Esa es una teoría general. Ahora, nosotros cuando hacemos una conceptualización necesitamos que eso encaje en un caso particular. ¿Cómo sería entonces trasladar esa formulación nomotética a una ideográfica, que tiene que ver con una persona en particular, considerando su contexto, su historia de vida, sus variables singulares? Esa es la teoría de Lewinson. Pensando en José, que, por ejemplo, le dedica toda su vida a su trabajo, va todos los días, le va muy bien, es una persona muy exitosa. De repente, un día su jefe llega y le dice: mira, estamos haciendo recorte de personal, no te necesitamos más. José vuelve a su casa y deja, no solo deja ir al trabajo, sino que se queda en su cama llorando, súper decaído y demás. Si aplicamos esa teoría nomotética a, digamos, una perspectiva ideográfica, una formulación ideográfica, podemos pensar justamente que José tenía sus, digamos, refuerzos del ambiente en relación a su laburo, que tenían que ver, por ejemplo, en este caso, con el reconocimiento de sus pares en el laburo, las felicitaciones de su jefe, la remuneración económica, que esa remuneración económica le permitía hacer actividades con sus amigos y su esposa y comprar cosas y disfrutar de algunas cosas de la vida, que se sentía bien con su trabajo porque era lo que había estudiado durante toda su vida. Y de repente todas esas conductas que venía emitiendo y se venían reforzando dejan de emitirse. Y en definitiva, se queda en su cama pensando, 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 recordando los buenos momentos de cuando trabajaba, y eso lo podemos pensar como un factor de mantenimiento de la depresión. Y a su vez emite solamente conductas pasivas, que se queda en su cama tirado llorando y no aparece nada nuevo que pueda ser reforzado, o sea, ninguna conducta saludable que pueda reforzarse. Entonces ahí estaríamos aplicando como una teoría general al caso particular de José, donde vemos lo mismo exactamente, pero aplicado concretamente en una explicación que tenga que ver con su historia, que tenga que ver con lo que está pasando. Bien. Ahora vamos a pasar a otro elemento que
Ahora voy a explicarles por qué lo presentamos en esta clase. Em, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transdiagnóstico? Nosotros la conceptualización que les vamos a presentar hoy es una conceptualización que podríamos cuadrar dentro del ámbito transdiagnóstico, si bien puede aplicarse también sin necesidad de estar desarrollando un tratamiento transdiagnóstico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Eh, Estimo que la mayoría de los que están acá conoce el DSM-5, el manual diagnóstico por excelencia, que al menos los que tenemos hasta la fecha. El DSM-5 es un manual muy lindo que tiene muchos nombres así divertidos en relación a cosas que le pasan a las personas. Em, Tiene muchas críticas que se le puede hacer, no vamos a negarlo, y es una perspectiva transdiagnóstica, por así decirlo, viene a responder un poco esas críticas, viene a proponer una alternativa, podemos llamarlo. ¿Por qué se lo critica el DSM? Básicamente, la forma de clasificar que tiene en relación a los trastornos mentales es una forma categorial. O sea, hay categorías. Vos tenés como diferentes categorías. Vos o tenés trastorno de depresión mayor, o trastorno de ansiedad social, o así como diferentes cajitas, por así decirlo. Y para que cumplamos con ese nombre, con esa etiqueta, lo que necesitamos es cumplir una serie de checklists, como supermercado, así como si fuera, bueno, necesitas 1 kilo de papa, 2 de harina. Bueno, en este caso, necesitas estar triste la mayor parte del tiempo, casi todos los días, bla, bla, bla. Hipersomnia, no sé, de repente estado de ánimo irritable, de repente comer excesivamente. Y si vos vas cumpliendo eso, cuadras en un diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Que lo que se encuentra, o sea, es muy linda la teoría y va perfecto para algunas cosas, pero lo que se encuentra en la realidad es que, por ejemplo, es mucho más común encontrarse con gente que cumpla con más de una categoría diagnóstica. La regla en la clínica es la comorbilidad, más que la excepción. O sea, es mucho más frecuente si te encontrás a alguien con un diagnóstico que tenga dos, que tenga tres, que tenga cuatro. Es muy raro que caiga alguien que tenga un diagnóstico en específico, súper limpio, delimitado. Número uno, eso. Número dos, también otra de las críticas que se le suele plantear es que incluso aunque cuadremos en la misma categoría, te encontrás con cuadros muy diferentes. Hay dos personas que tienen trastorno depresivo mayor y esas dos personas pueden presentar un cuadro que no tiene nada que ver uno con el otro. En un caso, una persona que está súper irritada, que se la pasa despierto todo el día, que no está comiendo nada, y otra persona, por el contrario, con el mismo diagnóstico, que se la pasa durmiendo, que come excesivamente, que tiene el estado de ánimo decaído. Por lo cual, un sistema de clasificación en donde nos cuesta delimitar, por así decirlo, y a su vez cuadramos en más de una categoría diagnóstica, no es un muy buen sistema de clasificación. Imagínense un sistema de clasificación para el color de pelo, donde yo de repente cuadrara en la categoría de morocho, rubio y pelirrojo al mismo tiempo. O sea, no sería una muy buena clasificación. Algo así pasa digamos, en este sistema de diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Ustedes dirán, bueno, pero está bien, si alguien tiene varios diagnósticos, tiene varios diagnósticos y trataremos todos ellos. Ok, desde el ámbito basado en la evidencia, lo que nos encontramos es que durante muchos años, lo que se empezó a hacer cuando se empezaron a investigar realmente las psicoterapias para ver que funcionaran, se empezaron a diseñar entonces tratamientos específicos para trastornos específicos. Yo tengo trastorno depresivo mayor, ok, aplico un tratamiento para trastorno depresivo mayor. Tengo trastorno de ansiedad social, ok, aplico un tratamiento para trastorno de ansiedad social. Ahora, ¿qué pasa cuando cae alguien a sesión que tiene 5 diagnósticos diferentes? ¿Le hacemos 5 tratamientos diferentes, uno por uno? Y lo tenemos 5 años en psicoterapia, o no sé, con mucha suerte, 3 años, 2 años. Eh, Terminando un protocolo, listo, empezamos otro, o sea, no tendría mucho sentido. Quizás sí sea muy eficaz, pero no sería muy eficiente. Ese es el problema. Entonces, la perspectiva transdiagnóstica lo que empieza a ver es, ok, quizás entre esos 5 problemas que tiene la persona haya algunos factores en común. Quizás no sean 5 problemas que no tienen nada que ver uno con el otro. Y eso es lo que vamos a llamar procesos psicológicos comunes, que es a donde se va a centrar una perspectiva transdiagnóstica. ¿Por qué presentamos esto hoy? Porque justamente en una conceptualización es muy útil incluir procesos psicológicos comunes, estos mecanismos, por así llamarlos, que van a explicar por fuera de una etiqueta diagnóstica qué es lo que le está pasando a la persona, cuáles son esos problemas que están sucediendo ahí. Eh, Esto supone un gran avance dentro de las terapias, de las prácticas basadas en la evidencia, sí, pues nos permite pasar de tratamientos unificados, que son específicamente para un diagnóstico, a tratamientos
por así decirlo, generales, tratamientos como unificados pero transdiagnósticos. Básicamente, esto se va a centrar en las características comunes y podemos ahorrarnos muchísimo tiempo en relación a un tratamiento. Imagínense un tratamiento que pueda trabajar 5 diagnósticos diferentes a la vez, que simplemente se centre en sus características en común. Eso sería sumamente útil. Y de hecho existen hoy en día. Hay muchos que a los que podemos recurrir que son muy útiles para cuando estamos hablando de transdiagnóstico. Y a su vez, las investigaciones van diciendo que no presentan resultados muy diferentes a lo que sería un tratamiento específico. O sea, un tratamiento, un protocolo unificado que abarca depresión, ansiedad social, no sé, ansiedad generalizada, tendría el mismo resultado que un protocolo específico para depresión, un protocolo específico para ansiedad social y uno específico para ansiedad generalizada, lo cual es sumamente útil. Básicamente lo que podemos plantear es que hay muchos trastornos que comparten una etiología, o sea, una causa en relación a cómo se están generando, problemas conductuales, o sea, síntomas en relación a las conductas que aparecen, y mecanismos cerebrales en particular, o sea, que tienen que ver con el funcionamiento a nivel cerebral. Abordar estos procesos psicológicos subyacentes entonces resultaría mucho más eficiente. Y ahí vemos a Homero con la escopeta bajando diferentes diagnósticos a la vez. Uy, sorry, me adelanté para sacarte la diapo y no te permití lucir tu meme. Vamos para atrás, a ver, ahí está. Ahí lo pueden apreciar, contemplar, perfecto. Ok, ahora sí. Bien. Bien, bueno, entonces como Agus ya recién explicó súper bien, tenemos la necesidad de tener algunos tratamientos o perspectivas que sean transdiagnósticas, ¿no? Estamos de acuerdo en que eso es necesario. Y conocer los procesos transdiagnósticos subyacentes nos va a permitir tomar decisiones clínicas. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, perfecto, ya sé que tengo intolerancia e incertidumbre como un mecanismo transdiagnóstico que es parte del problema en este diagnóstico, en una persona que tiene TAG y que tiene también, no sé, trastorno de pánico, supongamos. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, como no es lineal, o sea, es claro, pero no es tan claro, estos autores, Frank y Davidson, desarrollaron el constructo de mecanismos transdiagnósticos. ¿Sí? Este constructo integra los principios de la literatura sobre procesos transdiagnósticos, mecanismos psicológicos, junto con el conocimiento que ya hay sobre tratamientos de distintos trastornos. ¿Sí? Es como que es un constructo que integra todo eso. Y definen entonces estos autores a los mecanismos transdiagnósticos como vulnerabilidades subyacentes y patrones de respuesta que desencadenan y mantienen síntomas cognitivos, conductuales, emocionales, fisiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ser estos mecanismos transdiagnósticos los que vamos a abordar en el tratamiento para poder lograr los objetivos del paciente. Lo podemos pensar como si tuviéramos, no sé, si la problemática del paciente fuera un castillo de naipes, yo tacleo los de abajo, ¿sí? Que son los factores de mantenimiento o estos mecanismos transdiagnósticos, y eso va a hacer que todo el castillo caiga. Bien, pero necesito claramente poder ubicarlos. Y para eso entonces estos autores desarrollaron este concepto. Ramiro dice, con el análisis funcional te ahorras mucho trabajo, totalmente. Sí, desde ya. Ahora vamos a ver cómo es parte de la evaluación. Entonces, estos autores proponen este caminito, ¿no? Porque vieron que comentábamos recién, perfecto, estamos todos de acuerdo en que una perspectiva transdiagnóstica es necesaria, pero ahora ¿cómo la hacemos? Porque es muy difícil, sino, bueno, agarro esto de este tratamiento, agarro este de este otro, evalúo, no evalúo, ni idea, cómo evalúo. Bueno, acá entonces tenemos un mapa que estos autores proponen para que ese proceso de construcción, si se quiere, artesanal de un plan de tratamiento, esté bien orientada, bien guiada. Partimos entonces del paso cero, que es el motivo de consulta, los problemas y síntomas presentes en este paciente. Viene, llega a la entrevista, le preguntamos por qué estás acá, ¿no? Tenemos ese instrumento de evaluación que es la entrevista propiamente dicha. Vamos a también hacer nuestras propias observaciones, vamos a usar instrumentos, ¿sí? En la fase de evaluación como está acá. No sé, el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, una escala que mide intolerancia y incertidumbre, registros que le mandemos a hacer al paciente. Acá, como pusimos, ¿no? Análisis funcional y topográfico de la conducta, justamente,
lo que haremos va a ser identificar algunas conductas problemas y decir, bueno, a ver, decime qué pasa justo antes de esto y qué pasa justo después. Presta atención en la semana a cuál es el contexto en el que esta conducta se da. También podemos hacer un análisis en cadena, que es en criollo como un análisis funcional, pero un poquito más largo, porque queremos ver la cadena de eventos, no solamente 2 términos o 3 términos, sino queremos ver qué más va pasando. Y con todo esto tenemos hipótesis diagnósticas, ¿sí? Decimos, bueno, hipotetizo que está este mecanismo dando vueltas por acá que podría ser no sé, no es una causa, pero podría estar manteniendo el problema del paciente, ¿no? O más bien hipótesis sobre qué diagnóstico podría cumplir. Bueno, hipotetizo que cumpliría los criterios diagnósticos para depresión, pero es como dijo Agus al principio, no deja de ser nunca una hipótesis porque yo capaz tengo esa imagen en la sesión de hoy y en la sesión que viene al final resultaba ser un trastorno bipolar. Por eso no deja de ser una hipótesis, ¿sí? Tenemos esto, pasamos al paso siguiente, que es sentarnos realmente con todos los instrumentos, los resultados de los instrumentos de evaluación que tomamos, a ver cuáles mecanismos de vulnerabilidad y cuáles mecanismos de respuesta podrían estar jugando, digamos, ¿no? Interactuando entre ellos en este paciente en particular. Lo mismo, no deja de ser hipótesis, porque yo hipotetizo que el paciente tiene intolerancia a la incertidumbre y después cuando voy y le tomo el test y el resultado me da que no, por ejemplo. Entonces en la entrevista siento una cosa, percibo una cosa y el test me da otra, o al revés, en la entrevista se me pasó algo y al final el test me confirma algo que yo no había pensado. Entonces no dejan de ser hipótesis, ¿sí? Una vez que las tenemos, vamos a hacer la conceptualización transdiagnóstica propiamente, que es, una vez que nosotros entendemos cómo se mantiene el problema del paciente, obviamente, le explicamos a él cuáles son los mecanismos que están manteniendo sus problemas y síntomas. Y también lo que hacemos en este punto es identificar los obstáculos y las fortalezas de este paciente en particular. Una vez que tenemos esto, pasamos al paso 4, objetivos, ¿sí? Establecemos objetivos generales del tratamiento y específicos de los mecanismos. Cuando digo específicos de los mecanismos es que, sí, por ejemplo, yo tengo como mecanismo de respuesta o de mantenimiento, se llama la evitación, un objetivo para mí como terapeuta va a ser disminuir la evitación experiencial, ¿sí? Va a ser aumentar la tolerancia a la incertidumbre, disminuir la orientación negativa a los problemas. Desde que yo identifico cuáles son esos mecanismos transdiagnósticos que están manteniendo el problema, voy a plantearme objetivos para aumentar algunos o disminuir otros. Y en función de que yo trabaje para aumentar o disminuir, se supone que el problema del paciente se va a empezar a aplacar y esa sintomatología va a empezar a remitir también. La idea también acá es que podamos definir algunos marcadores mensurables del cambio. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que estoy avanzando? Puedo volver a tomar los mismos test, ¿no? Y ir haciendo test, retest a lo largo del tratamiento, pero más allá de esa medida, que me puede dar una escala, está bueno que quizás digamos, bueno, no sé, el paciente supongamos tiene agorafobia y no puede ir a un centro comercial o lugares abiertos, bueno, un marcador de cambio va a hacer que pueda empezar a hacerlo. Entonces, si empieza a hacerlo, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Si no lo logra, quiere decir que lo que estamos haciendo no alcanza, ¿sí? Después de haber definido los objetivos, pasamos justamente a seleccionar y aplicar las intervenciones. Entonces, desde que yo sé los mecanismos de vulnerabilidad y de mantenimiento del paciente, voy a seleccionar las intervenciones que lo taclen, justamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, si un mecanismo de mantenimiento es la evitación, el antídoto, yo le digo como así, ¿no? Como el antídoto de la evitación va a terminar siendo la exposición, ¿sí? Entonces, en función de saber qué es lo que está manteniendo el problema del paciente, yo voy a poder seleccionar intervenciones que aborden justamente ese factor de mantenimiento. Avanzamos en esta línea y lo que hacemos como paso 6 es monitorear el progreso, ¿sí? Sí, espérenme que tengo que acá, no, se me fue, quería admitir a alguien y se fue. Sí, voy bien, entonces, y si los síntomas remitieron, lo que sea, entonces voy para abajo y termino el tratamiento. Si en cambio hay que ajustar porque no me está yendo bien, porque no estamos llegando a los resultados esperados, entonces volvemos a reevaluar y ajustamos y el ciclo vuelve a empezar. Bien, esto es un poco lo que tratamos de hacer cuando un paciente no encaja en una categoría diagnóstica. Entonces, si vamos a desarrollar
un plan de tratamiento transdiagnóstico que elaboremos artesanalmente, tenemos que hacer este caminito. Bien. Esta ya pues un poco también eh, justificar el tipo de conceptualización que hacemos nosotros, que vamos a arrancar a verlo a partir de la diapo que viene. Básicamente, con Ro, lo que hemos hecho es tomar, o sea, no hemos inventado nada, ni la pólvora, ni nada por el estilo, sino que hemos tomado diferentes elementos que nos han sido útiles para nuestras conceptualizaciones y lo hemos aunado en una conceptualización que consideramos que es bastante exhaustiva y que puede resultar útil de diferentes maneras. Toma mucho de la perspectiva que presentó Ro recién sobre Frankie Davidson y también de otros autores que nosotros hemos venido trabajando, o algunas perspectivas más bien de ACT, algunas perspectivas más de la conceptualización clásica. Hemos armado un híbrido que nos resulta muy útil en nuestra práctica. Realmente ustedes verán qué tanto les puede llegar a resultar. Si la idea es la siguiente, esa conceptualización podemos pensarla como una especie de todoterreno. ¿Por qué? Porque les va a permitir hacer una conceptualización tanto si están abordando un tratamiento de un caso con un diagnóstico único, o sea, como si fuera una perspectiva ya más categorial en relación al diagnóstico, y poder diseñar un plan de tratamiento acorde a eso, pero también les va a dar mucha información sobre estos procesos psicológicos comunes o mecanismos de vulnerabilidad y de mantenimiento, mecanismos transdiagnósticos, como queramos llamarle, en relación a aquellos elementos subyacentes que estarían sosteniendo los problemas del paciente. Por lo cual, en el caso de que vean en la evaluación que hay más de un elemento, o sea, hay más de un posible diagnóstico, también les va a dejar ya el camino allanado para poder hacer un tratamiento con un abordaje transdiagnóstico, sea con un protocolo para un abordaje transdiagnóstico, o sea diseñando, como dijo Rob recién, artesanalmente un tratamiento para eso, viendo cuáles son los mecanismos de vulnerabilidad y de respuesta más habituales de él o la paciente que estén tratando. Entonces, esto que ven acá es la conceptualización que hacemos nosotros, no solo esto, digamos, está como la primer partecita. Esta es la constelación que hacemos Esto es, nosotros. así hacemos nosotros acá. Es como la introducción de la conceptualización. Este primer apartado, por así decirlo, este primer bloque lo podemos llamar como motivo de consulta del paciente y sus problemas, que nos ayuda a conocer un poquitito sobre justamente por qué está acudiendo el paciente o la paciente y cuáles son sus principales problemáticas. Primero tenemos los datos así de filiación típicos que se suelen pedir, el nombre y apellido, fecha de nacimiento y edad, el DNI, que es un dato muy importante, sobre todo para facturar al final de mes. No se olviden de eso, facturen, porque después viene el señor AFIP y nos pone 15.000 pesos de retroactivo. El email, que también es un dato súper útil. El email, ¿por qué va a ser útil? Básicamente porque si el paciente se borra de la faz de la Tierra, y no es que estoy diciendo que se suicidó, sino que se borra, desaparece, de repente deja de venir una sesión y no viene más, y no lo podemos contactar, justamente para establecer que se terminó el tratamiento, o sea, como que se ha cortado el vínculo terapéutico, o mejor dicho, bueno, que el tratamiento se dio por finalizado sin consentimiento del terapeuta, o sea que sin nuestro acuerdo, por así decirlo. La mejor forma para hacerlo es un mail, porque un mail es un documento legal, no es lo mismo que un WhatsApp. Si un paciente que yo sé que tiene riesgo de suicida, de repente no viene más, yo no le puedo mandar un WhatsApp diciendo, bueno, ya no sos mi paciente. O sea, es como que llega a pasar algo realmente y ¿qué pasó? Por otro lado, si el paciente falta 2 sesiones, no nos podemos contactar con él, damos por hecho que terminó el tratamiento, que no quiere seguir viniendo, una forma muy útil es enviar un mail diciendo que ya no, digamos, siguiendo lo que estableciendo en el consentimiento informado, ya se daría por finalizado el tratamiento contra indicación del terapeuta. Punto. Y eso es un documento legal que puede resultarles muy útil ante cualquier problemática. Ahora sí, ya yendo a la parte clínica, nos olvidamos de la parte burocrática. Anamnesis. La anamnesis tiene que ver con esta reconstrucción de la historia clínica del paciente. Diversas preguntas que nos van a ayudar a orientarnos en relación a todo lo que haya hecho en su vida previa, porque el paciente obviamente tuvo una vida antes de la psicoterapia. Entonces, ¿hizo tratamientos previos? Frente a esta pregunta,
Bueno, acá hay gente de otros países, pero en Argentina básicamente todos le van a decir que sí. Es muy raro que alguien sea debutante en la práctica psicoterapéutica. La mayoría tiene años de diván encima, es muy frecuente. En Argentina es más raro que alguien no vaya a psicoterapia que sí vaya. Yo sé que en otros países, porque acá había gente de México, y me acuerdo que cuando vivía en México me habían mencionado que era raro que alguien vaya a una psicoterapia, no era tan frecuente, era para casos más severos. Pero bueno, acá la mayoría les va a decir que sí, y es importante indagar sobre cuánto duraron, qué resultados tuvo, o sea, si le funcionó, si no le funcionó, cómo respondió al tratamiento. Por otro lado, chequeos clínicos. Fíjense que uno de los criterios patognomónicos que van a estar centrales en todos los diagnósticos del DSM tiene que ver con descartar cualquier explicación médica a unos trastornos. No es lo mismo una depresión que una persona que tiene hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es importante indagar sobre chequeos clínicos. La idea es que haya tenido chequeos generales al menos en los últimos, no sé, 2 años, año y medio, 2 años con toda la furia, diría igual, como, o sea, año y medio en general, y si no lo hizo, como pedirle por favor que pueda realizar sus chequeos clínicos. Consumo de medicación o de sustancias, pregunta importantísima. Si nosotros estamos trabajando con la conducta del paciente, cualquier sustancia que esté metiendo en su cuerpo, que está alterando su conducta, va a ser un factor relevante que lo conozcamos. No me refiero, digamos, solamente a psicofármacos, sino también a cualquier tipo de droga así de uso recreativo, digo, alcohol, marihuana o cualquier droga más dura, está bueno como saberlo, por lo cual hay que indagarlo. Enfermedades médicas, también es muy útil conocerlo. Y en relación, bueno, a esto que habíamos mencionado hace un momento, si hizo tratamientos clínicos, es decir, hizo tratamientos previos, en lo posible solicitar la escritura clínica. A menos que haya sido, no sé, nos dice, bueno, sí, una persona de 38 años que dice, bueno, fui al psicólogo cuando tenía 5 años porque me portaba mal en la escuela, ahí, bueno, no va a tener mucha relevancia quizás pedirle la historia clínica. Eh, Más que nada porque probablemente ya no exista, pero en el caso incluso de que exista, digo, tampoco va a ser tan relevante. Cuando lo consideremos relevante, o sea, tratamientos largos, tratamientos de problemáticas específicas y sobre todo recientes, está muy bueno solicitar la historia clínica. Bien, contexto. Esto es algo muy, 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 muy útil. Básicamente el paciente no vive así en una burbuja, sino que se relaciona con personas, convive con personas, interactúa con otros seres humanos, y es bueno conocer más o menos su red de relaciones interpersonales. Se puede hacer en este caso un genograma. Para los que no conocen los genogramas, es una herramienta muy útil que sintéticamente, con circulitos y cuadraditos y triangulitos, te va mostrando como diferentes personas y cómo se llevan, si conviven, si no conviven, si están casados, si no, si tienen hijos, todas esas cosas es una forma gráfica de representarlo. Es una forma, por así decirlo, que no es que nos trae ninguna ventaja más allá de la rapidez, que es algo visual que podemos contemplarlo y a grandes rasgos recordar nombres, edades y vínculos de la gente que está conviviendo o en relación con el paciente. En relación al contexto, además del grupo de convivencia, de qué trabaja el paciente, si estudia algo, cómo es un día típico en su vida. Conocer sobre su rutina nos ayuda muchísimo, en muchísimos casos en particular. De hecho, hay tratamientos, por ejemplo, como activación conductual, que en principio se basan en monitorear un poco la rutina del paciente, saber qué es lo que está haciendo para saber por qué se está manteniendo su estado de ánimo decaído. Y en esos casos, por ejemplo, ya solamente con conocer su rutina, pueden encontrar mucho sobre los factores de mantenimiento. Probablemente una persona que está deprimida no tenga una rutina muy activa en su día a día. Por lo cual ahí tienen como una información bastante rápida. No sé si me quedaba algo del anterior, Ro. No, decía esto de tengan en cuenta que lo que sabemos del caso es lo que nos cuentan, sobre todo para decir, usamos esta misma hoja para cuando supervisan con nosotros. Entonces la idea es acá, si traen este documento completo para supervisar con nosotros, bueno, lo que sabemos del caso es lo que nos cuentan. Entonces es relevante que alguien tenga, que alguien viva solo o no, que esté divorciado, que esté en pareja, que tenga hijos, que tenga medios hermanos, que tenga, sí, que trabaje, que no, que haga deporte, son cosas que capaz pueden estar influyendo y si no nos las cuentan, nosotros no lo sabemos. Entonces, eso era como la oración que decía. Perfecto. Bien. Problemas en palabras del paciente. Acá vamos a empezar a
por lo menos construir un poquitito qué es lo que le viene pasando. Acá no vamos a tocarlo demasiado igual en esta parte. Como dice, es en palabras del paciente. El paciente puede presentar sus problemas, que quizás no son los mismos que estamos leyendo nosotros, quizás no le da la misma explicación que le estamos dando nosotros, y vamos a estar quizás orientados también un poquitito más en relación a qué es lo que le viene afectando en su día a día. Mi problema es que mi familia es, no sé, muy amargada. Mi problema es que nadie me reconoce en el laburo. Por ejemplo, hay alguien como planteando todo como conflictos externos. Y ahí es donde nosotros después vamos a tener que saber encauzar. Bueno, nosotros no podemos trabajar con tu familia, no podemos trabajar con tu jefe, podemos trabajar con vos. Viendo, bueno, qué de eso, por así decirlo, vamos a abordar nosotros en psicoterapia dentro de tu tratamiento. Eh, pero en principio acá simplemente vamos a registrar qué es lo que trae el paciente en relación a lo que le está afectando, qué problemáticas está teniendo en su día a día. Número dos, en relación a esto, en conexión con el problema del paciente, podemos ver la interferencia, o sea, de qué manera está interfiriendo en su vida. Todos tenemos problemas en la vida, vienen sucediendo, van a seguir sucediendo en nuestra vida cotidiana. No obstante, no todos los problemas nos van igual. Algunos llegan a tener cierta interferencia en nuestra vida y alguien que acuda a psicoterapia justamente porque está percibiendo que ese problema le está generando una gran interferencia. Entonces es importante indagar de qué manera está interfiriendo en la vida, qué cosas está limitando de su repertorio conductual, o sea, qué cosas quisiera hacer esta persona y no hace. Por ejemplo, problema en palabra del paciente, soy muy tímido, me cuesta mucho interactuar con otras personas. Perfecto, interferencia, ¿de qué manera interfiere tu vida? Y la verdad es que tengo 44 años, me gustaría tener pareja, pero realmente no me animo a hablarle a nadie. Cuando intento interactuar con alguien me quedo callado. ¿Qué cosas quisiera hacer y no hace? Bueno, salir a fiestas, por ejemplo, ir a los cumpleaños de mis amigos, porque sé que me voy a quedar callado cuando haya gente que no conozca. Em, y a su vez, al revés también, pensar no conductas que estén inhibidas, sino conductas que uno quiere inhibir y no pueda. Por ejemplo, qué cosas quiere dejar de hacer y no puede dejar de hacer. Una persona que acude a consulta refiriendo que está intentando realizar un plan de cesación tabáquica y no puede dejar de fumar. Y ha tenido uno y otro intento y siempre recae. Em, sí es importante entonces conocer el impacto que está teniendo la problemática del paciente en su vida, en relación a que no le deja hacer cosas que quiere hacer o que está haciéndole hacer cosas que no quiere seguir haciendo y cómo está interfiriendo en su día a día. Un datito en relación a esto es que la interferencia nos va a hablar de la motivación del paciente. Si tiene mucha interferencia, probablemente va a estar muy motivado a ponerle pilas al tratamiento. Si en cambio fuera el caso que dijo Agus, ¿no? Problema en palabras del paciente, vengo porque soy tímido y me manda mi mamá. ¿Y a vos en qué te molesta ser tímido? O sea, ¿de qué manera te interfiere? No, de ninguna, yo estoy chocho jugando videojuegos. Ahí no tenemos motivo de consulta, digamos, no hay un problema para esa persona, ¿sí? Por eso está como diferenciado el problema de la interferencia y mientras más interferencia haya, más motivación va a haber de parte de esa persona. Y si no la hay, quizás tenemos que trabajar en que pueda haber esa interferencia que uno puede ver, ¿sí? Bien. Por otro lado, en relación a la problemática que esté trayendo el paciente, es sumamente importante indagar sobre las soluciones intentadas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes con cualquier problema que tengan en la vida. No es que tenemos un problema y vamos directo a psicoterapia. En general, todos intentamos, todos probamos solucionarlo. En general vamos a psicoterapia cuando lo que probamos no funcionó. Ahí es cuando recién vamos al psicoterapeuta. Pero si no, en un problema de la vida cotidiana, intentamos solucionarlo de alguna forma. Por lo cual es importante ver qué ha intentado para solucionar el problema. Frente a esto podemos establecer como el siguiente análisis. Problema, por ejemplo. Tomemos el mismo caso que mencionaba antes. Soy muy tímido, me cuesta interactuar con personas que no conozco. Solución intentada. Ingerí alcohol para ir a una fiesta y estar más tranquilo. En la previa me bajé media botella de Chiva Real y realmente estaba muy ebrio, suficientemente ebrio como para no sentir nada de ansiedad y no sentir nada tampoco. Resultado a corto plazo. A corto plazo podemos suponer que esta persona que se bajó media botella de Chiva Real no esté percibiendo mucha ansiedad, por lo cual podemos decir que funcionó su plan en principio.
No obstante, debe tener un costo eso. Primero, bueno, se está haciendo pelota al hígado, así bastante intensamente. Segundo, probablemente no sea la forma en la que quiera hacerlo. Si el otro día se levanta y no se acuerda ni con quién habló, entonces como que quizá no tuvo mucho sentido esa conducta, por ejemplo. Y los resultados a largo plazo. En general, las soluciones intentadas que no funcionan entre comillas, por así decirlo, porque funcionan, el tema es que no nos acercan exactamente a donde queremos, a largo plazo tienen como esas consecuencias. A largo plazo, por ejemplo, puede llevarle a, no sé, tener conflictos interpersonales, que sus amigos no le inviten más porque cada vez que va está súper mamado y no puede hablar con nadie, y cosas por el estilo. Entonces, todos intentamos soluciones. El tema es contactar un poco con las consecuencias a corto y a largo plazo que tienen y ver el costo que tuvieron. A su vez, los resultados a corto plazo nos van a estar explicando mucho sobre por qué se está manteniendo ese problema. Porque en definitiva, la mayoría de los problemas, o sea, si vamos en términos de condicionamiento operante, lo que podemos plantear es que si tiene una consecuencia positiva inmediata, van a tender a mantenerse. Si yo tengo ansiedad, tomo alcohol y se me va la ansiedad, perfecto, esa conducta se va a estar reforzando. Entonces ahí tengo un factor de mantenimiento muy importante. Es una conducta que me genera un alivio inmediato por refuerzo negativo. Y eso ya me permite, por así decirlo, primero tener una noción de por qué se está manteniendo. Acá dicen refuerzo negativo al palo, exactamente. Y a su vez, a largo plazo, justamente, la idea es que el paciente podamos contactarlo con los resultados un poquito más a largo plazo, ver que no le está resultando tanto realmente. Si al fin y al cabo lo que quiere es interactuar con nuevas personas y eso termina haciendo que se alejen las personas que ya conocía por mantener esa conducta, justamente no le está resultando de la mejor manera. Entonces, a modo sintético, mantenemos las soluciones intentadas, mantenemos, o sea, el problema que nos trajo, viendo qué soluciones ha intentado antes y vemos un análisis en relación a eso que nos orienta un poquito más a por qué se está manteniendo y qué resultados le trajo. A partir de eso, después nosotros vamos a plantear qué intervenciones podemos hacer probando otras soluciones, siendo que las que ya he intentado no resultaron de la mejor manera. Bien, ok. Bueno, después de que pasamos por todo lo anterior, vamos a construir el motivo de consulta. A veces usamos como indistintamente, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y la persona dice ansiedad. Bueno, ese no es el verdadero motivo de consulta. Es como que es con lo que, digamos, lo que la persona trae, pero nosotros usamos la frase o la palabra motivo de consulta como algo que construimos después de haber revisado todo lo anterior. Entonces, lo podemos redactar como dificultad para y tratamos de mencionar el problema original que el paciente trajo. Pero, por ejemplo, yo acá traté de poner esto, ¿no? Si el problema original es sentir ansiedad y el verdadero problema son los intentos disfuncionales que la persona tiene para regularlo, entonces vamos a definir el motivo de consulta como dificultad para regular la ansiedad de una manera funcional y saludable, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando la persona dice mi problema es la ansiedad, su problema no es la ansiedad, su problema es que lo regula con alcohol, lo regula con autolesiones, lo regula con, ¿sí? Entonces, desde este lugar es como que el problema no es tanto el problema, sino que los intentos de solución del problema son el problema. ¿Se entiende? Porque que la gente tenga ansiedad en sí mismo no es problemático. La ansiedad es una emoción normal, natural, y no podemos ni deseamos anestesiar emocionalmente a ese paciente, es imposible. Y muchas otras personas tienen ansiedad y no tienen problema con eso. Entonces, de eso se trata un poco. Supongamos acá otro ejemplo. Si el paciente viene y me dice que vive en un contexto adverso, ¿no? Supongamos que está en una familia que es un poco difícil y tiene expectativas de su núcleo familiar que al final nunca se cumplen. Espera, pero esas cosas nunca llegan, ¿sí? Si él viene y me dice, mi problema es que en mi familia son todos unos guachos o nadie es recíproco, bueno, ese no es el verdadero problema, ese es el problema original que el paciente trae, pero el motivo de consulta que vamos a construir es dificultad para regular expectativas de roles, supongamos en un seno familiar hostil. Cuando yo, no sé, como madre o como hija, espero que pase tal cosa y espero que los demás hagan tal otra en los roles que tienen. ¿Sí? Entonces lo redactaríamos capaz de esta forma: dificultad para regular expectativas de roles en un seno familiar hostil
y para tomar acción al respecto. Porque si la persona viene y me dice, mi problema es que mi familia no es recíproca, un poco como dijo Agus antes, nosotros no vamos a trabajar con la familia no está en el consultorio acá, porque de repente la familia funciona bien con esa dinámica y no tiene interés en cambiarlo. Entonces, que la familia no sea recíproca no es el problema es que la persona tenga dificultad para regular las expectativas respecto a esa familia, ¿bien? Por eso este motivo de consulta es construido y esto es realmente algo con lo que vamos a poder trabajar. ¿Sí? Lo anterior no necesariamente. A veces el problema que trae el paciente y el motivo de consulta coinciden, muchas otras veces no, y tenemos que construirlo. Y del choclo enorme de cosas que el paciente nos trae, vamos a tener que decantar con qué vamos a trabajar concretamente. ¿Hasta acá venimos bien? Antes de pasar al bloque 2 de evaluación, ¿sí? Veo caras que sí, buenísimo, joya. Bien. Bloque 2 entonces, evaluación. Acá lo que vamos a tener es, por un lado, técnicas de evaluación, escalas, y particularmente en nuestra conceptualización lo ponemos así, ¿no? Técnica administrada, y ahí vamos a poner el nombre, qué puntaje obtuvo la persona, y cuál es la interpretación. Porque si ustedes de repente vienen y ponen BDI 23, tipo, yo qué sé, digamos, supervisamos a tanta gente, tengo tantos pacientes, uso tantos test, que no sé qué significa 23, ¿sí? Entonces, una vez que tienen el puntaje, bueno, en la otra columna de interpretación ponemos, por ejemplo, la media y el desvío estándar, si tuviéramos baremos de esa medida, y cómo lo interpretamos. Acá, técnica administrada, todas las que hayan usado, ¿sí? No bombardeamos al paciente con cualquier cosa y le tomamos cualquier cosa por las dudas, sino que cuando le tomamos algo ya tenemos que saber. No sé, si en la entrevista, por ejemplo, noto que se pone ansioso y que me cuenta que cuando se pone ansioso quiere controlar todo y que los problemas le parecen una amenaza y no se los banca y lo angustia mucho, y que cuando eso pasa, por ejemplo, come, ¿sí? Ahí tengo un montón de constructos para medir. Intolerancia e incertidumbre va a ser uno y hay una escala para eso. Orientación negativa a los problemas va a ser otro y hay una escala para eso. Déficit en la regulación emocional va a ser otro y hay una escala para eso, ¿sí? Inventario de ansiedad de Beck, hay una escala para eso. Entonces, fíjense cómo en este solo parrafito que yo armé de un paciente que me podría llegar, yo ya puedo empezar a identificar, ok, ¿qué constructos de acá puedo empezar a medir? Y mido eso. Si la persona no me dijo nada de obsesiones y compulsiones, no le voy a mandar un inventario de TOC, porque no tiene sentido. Tengo que mandar aquello que digo, bueno, acá tengo la hipótesis de que esto puede ir por ahí, y esos son los tests que le mando. Porque si no, lo agobiamos al paciente. Lo agobiamos a él y después nosotros tenemos 25 tests para puntuar y es una fiaca. Y tenemos tanta información que al final no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, tomar por tomar, no. Es tomar con alguna idea. ¿Sí? Bien, parte de la evaluación también va a ser ay, acá empieza el debate, ya lo sé. Va a ser hacer un análisis funcional. Este cuadrito que yo puse acá no es un análisis funcional. Este cuadrito es un análisis descriptivo. ¿Sí? Establecer qué cosas ocurren antes y qué cosas ocurren después de una conducta que yo identifico como problema, una conducta problemática, supongamos que va a ser el target del tratamiento, constituye un análisis descriptivo. Para que un análisis sea funcional, yo además tengo que decir qué relaciones hay entre los elementos, antecedentes y consecuentes. Supongamos, no sé, la alarma del celular el día lunes podría ser un estímulo condicionado para disparar una respuesta de ansiedad en la persona. Si me cuenta que cuando se levanta ansioso cuando suena la alarma. Bien, entonces ahí yo en el análisis descriptivo pondría antecedente, alarma, respuesta, ansiedad, pero si estoy haciendo un análisis funcional, tendría que, digamos, establecer que ese antecedente es un estímulo condicionado y que esa respuesta es una respuesta condicionada. Ahí estoy estableciendo realmente una función. Decir que algo viene antes y que algo viene después no es un análisis funcional, es solamente un análisis descriptivo. ¿Me siguen hasta acá? Esto es re importante. Bien, perfecto. Vieron que antes usamos un cuadrito de soluciones intentadas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en el ejemplo este que dio Agus, tenemos una persona que como problema tiene ansiedad,
como solución intentada toma alcohol y como resultado a corto plazo le disminuye la ansiedad, esto va a ser básicamente lo mismo que voy a poder poner acá. Pero en este cuadro anoto, ¿sí?, que ese alivio, si quieren, podría anotar entre paréntesis, funciona por refuerzo negativo. Aún así, o sea, muchas personas usan el análisis descriptivo como un análisis funcional. No está bien teóricamente y técnicamente, pero bueno, es complejo el análisis funcional para hacerlo bien como corresponde y separar cada elemento, porque un mismo elemento de esa cadena puede ser los estímulos son estímulos, ¿sí? Un estímulo puede ser un estímulo reforzador, puede ser un estímulo discriminativo, puede ser un estímulo condicionado. Todo lo que es del ambiente son estímulos. Entonces, establecer exactamente qué se relaciona con qué y de qué manera no es fácil. Entonces, por eso termina ocurriendo que muchos profesionales se manejan simplemente con análisis descriptivo. Yo considero que no alcanza, pero no todos pueden hacer una maestría en análisis de la conducta y tenerlo sabido para cuando tienen 24 años. Entonces, bueno, terminamos usando esta herramienta que es mejor que nada, sin embargo está incompleta. Por eso, como estoy tratando de hacer énfasis en esta diferencia de lo que es un análisis descriptivo y un análisis funcional. En nuestra conceptualización hacemos un análisis descriptivo y todo lo que ponemos acá lo tomamos con pinzas. No deja de ser hipótesis, ¿sí? Antes ocurre tal cosa, la persona responde de tal otra y como consecuente ocurre tal otra cosa. Eso puede estar relacionado o no, después va a haber que probarlo. Bien. Estoy tratando de pensar en otras respuestas. Pero bueno, no sé, supongamos, podría ser antecedente, estado de ánimo bajo o negativo. Respuesta, no hacer absolutamente nada, quedarme tirado en la cama. Consecuente, la persona en general acá pone me siento peor, pero el me siento peor va a venir a mediano plazo. Inmediatamente después de elegir no hacer nada, se siente un poquito mejor y aliviado de haber elegido no hacer nada. Por eso lo repite, porque no hay chance de que alguien repita una conducta si de alguna manera esta no está, digamos, reforzada por sus consecuencias o controlada por sus antecedentes. Entonces, con esto vamos a empezar a decantar algunas de estas cosas. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Luego de que vamos completando esta evaluación, podemos llegar a tener un diagnóstico presuntivo según DSM. ¿Sí? Si veo que la persona como problema ubica siempre la ansiedad y tiene, digamos, determinadas respuestas a ella, que en general van a estar dentro de la misma clase funcional porque cumplen la misma función de darle alivio, pero que son, no sé, frente a la ansiedad lo que hago es no delegar las cosas a los demás. Las hago yo porque sé que las voy a hacer bien y no sé cómo las van a hacer los otros, ¿no? Me alimento, tengo alimentación emocional, como chocolate, supongamos. Fumo, me distraigo, bebo alcohol, lo que sea. Todas esas son conductas súper distintas en morfología, pero cumplen la misma función. Entonces, después de haber hecho todo lo anterior, toda la evaluación, podría decir, bueno, esta persona, supongamos, lo que dije anteriormente, podría ir para una persona que tenga trastorno de ansiedad generalizada y que además tenga una suerte de abuso de sustancias, si tomara alcohol cada vez que se siente ansioso para poder disminuir eso, ¿no? Entonces va a ser, gracias a la evaluación que hice antes, y a ver qué síntomas tiene y con qué frecuencia los experimenta, etcétera, que voy a poder empezar a hipotetizar algún diagnóstico del DSM. De nuevo, es presuntivo, porque como ya dijo Agus, es una foto de hoy y esto puede cambiar. Y de repente podría ser que sabemos que el paciente tiene un problema importante, digno de ser abordado, pero que cuando agarramos el DSM no encaja en ninguna categoría diagnóstica. Si no encaja, no encaja, no lo forzamos. Pero si vemos que sí, anotamos acá ese diagnóstico presuntivo que queremos que cumple. Bloque 3, hipótesis transdiagnósticas. Ahora sí. Los mecanismos de vulnerabilidad son aquellas cosas que predisponen al paciente, aquellos procesos que predisponen al paciente a desarrollar cierta problemática. Algunos de estos mecanismos de vulnerabilidad se pueden cambiar, otros no. Siempre que se puedan modificar, los vamos a abordar.
Pero bueno, de repente hay veces, si alguien tuvo una experiencia traumática, no podemos volver al pasado para que eso no haya ocurrido. No nos queda otra que trabajar con lo que lo está manteniendo hoy. ¿Bien? O si alguien, por ejemplo, tiene trastorno límite de personalidad o trastorno bipolar y tiene un déficit en regulación emocional, no podemos ir a toquetear su amígdala para que dispare menos. No hay chance, no podemos hacer eso. Esa persona es vulnerable a eso y experimenta emociones muy intensas que se disparan ante estímulos pequeños y que tienen un lento retorno a la calma. Y eso no se puede cambiar, no hay algo que podamos hacer para modificar esa vulnerabilidad. Lo que sí podemos hacer después va a ser enseñarle estrategias de regulación emocional. Pero el mecanismo de vulnerabilidad per se, ese que di como ejemplo recién, no se va a poder modificar. Hay otros, en cambio, como, por ejemplo, la orientación negativa a los problemas o la intolerancia a la incertidumbre, que sí se pueden modificar y que se van a abordar. La idea es que si la persona tiene algunos de estos mecanismos de vulnerabilidad, va a responder a ellos con algunos mecanismos de respuesta o de mantenimiento. Entonces, si tengo una alta desregulación emocional, voy a tener muchas chances de evitar, porque cuando siento las emociones displacenteras, las siento 10 veces más displacenteras, entonces, bueno, no sería raro que yo trate de hacer cosas para disminuir esa experiencia que me resulta tan aversiva. Bien, si tengo intolerancia al estrés, que es básicamente sentir que el estrés o que la angustia es tan molesto que es insoportable y uno no está nada dispuesto a tenerlo, se le va a pasar por la vida evitando situaciones que puedan ser estresantes. Bien, entonces desde que tengo algunos de este lado, voy a estar respondiendo con otros de este otro lado. Si tengo esquemas negativos, léase creencias negativas sobre mí mismo, el futuro y los demás, voy a tener muchas chances de estar sesgando la realidad. De hecho, todos la sesgamos, ¿no? Todos distorsionamos la realidad. Pero en este sentido, bueno, si tengo esquemas negativos, voy a tener sesgos cognitivos también. Si tengo, por ejemplo, creencias metacognitivas sobre la utilidad de preocuparme o sobre la utilidad de rumiar, entonces va a tener mucho sentido que yo responda con rumiación, que está acá, bien, o preocupación, básicamente porque creo que es útil. No sé cuántos de ustedes atienden, pero es típico encontrarse a pacientes que se la pasan rumiando una y otra vez porque creen que van a encontrar alguna respuesta. Al final no encuentran ninguna y se sienten cada vez peor. O lo mismo, se preocupan porque creen que es útil. Si yo me preocupo voy a estar más listo para cuando ocurra un imprevisto, porque yo ya lo habré pensado de antemano. Bueno, entonces va a ser muy difícil también digamos, interrumpir esa preocupación si no empezamos a cuestionar algunas de esas creencias, porque mientras crea que es útil lo va a hacer, corta la bocha, ¿sí? PNR acá se refiere a pensamiento negativo repetitivo, que está compuesto de estos tres: rumiación, procesamiento post-evento y preocupación. La rumiación, o sea, todo el pensamiento negativo repetitivo son largas cadenas verbales de pensamiento, ¿sí? Predominantemente negativas. La rumiación está orientada al pasado, es básicamente un ¿por qué me siento así? ¿Por qué me toca a mí? Esto es tan injusto y no debería ser así y no debería ser así y las cosas tendrían que haber pasado de tal otra manera y si entonces, y al final estoy como en un loop, pero eso no cambia nada de la realidad de cómo soy. La preocupación es esencialmente lo mismo, pero está orientada al futuro, que si, puntos suspensivos, pasa tal cosa, y si, bla, bla, pasa tal otra. De una manera, obviamente, catastrófica, ¿no? No se imaginan que si llega fin de año y nos vamos todos de vacaciones al Congo. No, no vienen precisamente esos pensamientos. Y el procesamiento post-evento es como la rumiación, pero de algo que haya pasado recientemente, ¿no? Supongamos que yo tuve una charla con alguna persona o un conflicto interpersonal con alguien y cuando termino esa discusión me quedo durante 2 horas pensando en lo que él dijo y lo que yo dije y cómo yo lo podía haber dicho y por qué lo que él dijo no está bien y cómo yo tenía que haber, pero es algo que acaba de pasar. Pero yo, digamos, la pasé mal durante esa conversación y la sigo pasando mal durante 2 horas más porque no dejo de pensar negativamente en eso. Bien. Los mecanismos de mantenimiento que tenemos acá son básicamente 4. Esta lista no es exhaustiva, pero digamos, es bastante larga. Así que si podemos como ubicar estos 4 mecanismos de mantenimiento principales en el paciente, ya vamos a tener una buena idea de cómo hacer el
el tratamiento. Evitación experiencial se va a dividir en un montón de tipos de evitación porque tenemos muchas maneras de evitar. Búsqueda de reaseguro es cuando yo ya sé algo, pero voy y le pido confirmación a la otra persona, ¿no? Yo ya sé que mi pareja me ama, pero voy y le pregunto 3 veces al día, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Yo ya sé que estoy bien de salud, pero voy al médico 3 veces al mes, si tengo ansiedad por la salud, para ir a rechequear eso, ¿sí? Comportamientos de seguridad se refiere a tirarse a la pileta con el salvavidas. Sería que alguien que tiene, supongamos, trastorno de pánico, viaja en el colectivo, pero con el clonazepam en el bolsillo. Entonces, no es como que se anima a medias, porque con salvavidas nos tiramos todos a la pileta, ¿no? Eso tendría que ser un comportamiento de seguridad. Las compulsiones, ya sabemos lo que son, pueden ser mentales o pueden ser motoras, digamos. Se trata de que una persona tiene ansiedad por haber pensado en algo que le genera ansiedad, que es una obsesión, y para anularla emite una compulsión. Esa compulsión, de nuevo, puede ser mental o motora. Pero son todas formas de evitar. Evitación situacional es literalmente no ir a un lugar, no ir a un shopping, no ir a una fiesta. Supresión del pensamiento es, estoy pensando en algo y trato de no pensar en eso, o quiero ponerle una X encima. La preocupación es, acá la preocupación está vista de dos maneras. Según algunos autores, podría ser, digamos, cumplir a una función evitativa. Y la explicación de esto es, ¿vieron la frase de una imagen vale más que 1000 palabras? Bien. Y, a ver, apelo acá a la experiencia. ¿Cuántos de ustedes han llorado o se han emocionado mirando una película? 1, 2, 3, 4, un montón, bien. ¿Cuántos de ustedes han llorado leyendo un libro? Ah, mira, bastante, ok. En general, la gente igual llora menos cuando lee, ¿sí? Que cuando ve. Entonces, yo les dije hace un ratito que la preocupación es como una larga cadena verbal de pensamiento. Se supone que alguien tiene, Borkove, que es el autor que hipotetiza esto, si a alguien se le viene la imagen de a mis hijos los atropello un colectivo y lo pienso en imagen, ¿sí? En imagen mental me hago la escena, lloro en ese preciso momento. Si yo en cambio esa imagen la paso a texto, si se quiere, y lo pienso como una cadena predominantemente verbal, eso tiene un impacto un poquito menor en mí. Entonces, este autor, Borkovec, hipotetiza que la preocupación puede funcionar como un mecanismo de evitación, y por eso está arriba como evitación y también está abajo como pensamiento negativo repetitivo. Y en uno dice como función y en otro dice como proceso. Bueno, hay otros tipos de evitación interoceptiva, es que no quiero conectarme con sensaciones fisiológicas de activación, y hay gente que evita, por ejemplo, tomar café, evita hacer ejercicio, evita tener relaciones, porque no está dispuesto a sentir todas esas sensaciones internas. Y bueno, nada, acá tendría que ser una clase entera solamente para explicar este cuadro, así que les recomiendo ir a leer el libro que está citado, así yo puedo avanzar, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a estar haciendo es ver qué de estos mecanismos de vulnerabilidad y mantenimiento están manteniendo el problema del paciente, y para cada uno de ellos, en la medida de lo posible, vamos a tratar de usar registros, no solamente, hipotetizo esto por lo que me dijo la entrevista, sino, ok, orientación ideal a los problemas, toma, haz este test, a ver cómo da. Evitación experiencial, bien, perfecto. Vamos a ver con qué conductas concretamente el paciente evita y lo vamos a mandar a hacer un registro durante la semana para ver si es así y qué pasa justo antes y qué pasa justo después. Bien, habiendo terminado este bloque, pasaríamos a lo que es el bloque de hipótesis de trabajo, que si se acuerdan, los que estaban y las que estaban al principio de la clase, mencioné que era quizás como el núcleo, el corazón de una conceptualización. En esta hipótesis vamos a retomar varios de los elementos que ya planteamos, sobre todo los que tengan que ver con qué genera y mantiene los problemas de él o la paciente, y a su vez poder como vincularlos, relacionarlos en una prosa lo más clara posible. Pensemos para esto en un ejemplo. Yo puedo tener datos en relación a, por ejemplo, una persona que esté teniendo ataques de pánico. Acude a sesión, refiere que no puede subirse al colectivo porque se sube, le empieza a faltar el aire, le da taquicardia y se baja. Yo ahí puedo indagar diversos elementos, llegar al diagnóstico y ver
qué generó ese ataque de pánico, qué lo está manteniendo hoy en día y sobre qué me voy a centrar en el tratamiento. Entonces, a grandes rasgos, a modo de prosa en una hipótesis de trabajo, podría pensar: la paciente X acude a sesión luego de que, al enterarse de la muerte de un familiar mientras estaba viajando en el colectivo, sufrió un ataque de pánico en ese momento, sintiendo que no sé, se le aceleraba el corazón y estaba a punto de tener un infarto, muy probablemente. A raíz de eso, en ese momento, se bajó del colectivo y todas las situaciones que vivió después, en las que intentó viajar en el mismo medio de transporte, volvió a sentir los mismos síntomas. Luego de esto, cada vez que la paciente siente los mismos síntomas, refiere que intenta aguantar durante unos 5 minutos, pero al notar que no bajan, toca el timbre del colectivo y se baja, lo cual podemos interpretar como un factor de mantenimiento, porque justamente al bajarse percibe un gran alivio, se refuerza negativamente la conducta de bajarse y a su vez tiene mucha más chance de volver a tener un ataque de pánico en la misma situación, porque justamente no está atravesando esa sobreactivación fisiológica, sino que está usando medidas evitativas que terminan manteniendo y potenciando los síntomas que está teniendo. Lo mismo que las interpretaciones catastróficas que tenga de los síntomas, la atención autoenfocada. Para este tratamiento nos centraremos en justamente trabajar con exposición interoceptiva para poder disminuir la intensidad y aumentar su tolerancia a los síntomas que aparecen, y luego con reestructuración cognitiva para poder modificar algunas creencias que tenga asociadas a esa problemática en relación a la peligrosidad de los síntomas. A grandes rasgos, eso podría ser una hipótesis de trabajo. Yo menciono que generó el problema, que lo está manteniendo, cómo voy a abordarlo. Esto nos permite, por así decirlo, de modo sintético, en una suerte de un par de párrafos, cuando mucho, poder detectar cómo se está relacionando todo lo que venimos desarrollando en la conceptualización. Por otro lado, podemos pensar también, como había mencionado en este bloque, las fortalezas y obstáculos del paciente, de él o de la paciente. La idea de las fortalezas es justamente poder apuntalarnos ahí, poder hacer foco en aquellas habilidades que tenga el paciente o la paciente que le van a permitir tener mayor probabilidad de un éxito terapéutico, y a su vez los obstáculos, como había presentado antes, son como esas piedras que anticipamos en el camino, que está bueno preverlas, poder saber con qué nos vamos a encontrar, con qué suerte de dificultades podemos encontrarnos a lo largo del tratamiento. Bien, bloque 5, objetivos. Esto es algo que sacamos prestado de ACT. Los dos tenemos formación en ACT y tratamos directamente, abordamos algunos casos directamente desde ese modelo y nos parecía que era útil traer esto, ¿no? Diferenciamos los objetivos. Primero tenemos objetivos del paciente, después vamos a tener objetivos terapéuticos o de mecanismos, ¿sí? Vamos por los primeros. Los objetivos de proceso son objetivos emocionales o objetivos de los que podría ser un muerto, como se conocen acá. En general, la gente viene diciendo: quisiera, no sé, ¿qué querés lograr de este espacio? ¿Qué esperás como el mejor de los resultados? Quiero estar menos ansioso. Quiero sentir menos angustia. Quiero recordar menos si una persona, por ejemplo, fuera muy rencorosa y está todo el tiempo, ¿no?, rumiando. Quiero olvidarme de algunas cosas, si fue una persona que tiene recuerdos traumáticos, por ejemplo. Ese tipo de cosas se las van a encontrar con frecuencia. Bien, pero acá la idea es que podamos volver a preguntar, porque eso admite una nueva pregunta. Si recordaras menos, si estuvieras menos ansioso, si estuvieras mejor de ánimo, ¿qué cosas harías? Bien, la persona cree que tiene que estar menos ansioso para hacer aquella otra cosa que nos va a decir a posteriori, pero en general a veces no es así. Si alguien con ansiedad social me dice: quiero estar menos ansioso, y yo le pregunto: ¿qué harías cuando estés menos ansioso? Y me diría: salir e ir a fiestas. Bueno, vamos a creer que salga y que vaya a fiestas, y no necesariamente va a ser sin ansiedad. Muchas veces va a ir a esas fiestas con ansiedad. Sí, porque si no, lo que tenemos que hacer es, si quisiera sacarse esa ansiedad de encima, iría directamente a un psiquiatra para tomarle una Cepan toda su vida. Pero esa opción tampoco le parece tan atractiva. Entonces, al final, por algo está acá. Entonces,
Los objetivos emocionales son estos que tienen que ver con cómo me quiero sentir o cómo me quiero dejar de sentir. Y admiten la pregunta, si eso fuera así, entonces, ¿qué harías? Si estuvieras más tranquilo, si estuvieras menos ansioso, entonces, ¿qué harías? Y eso es lo que realmente nos interesa saber. Los objetivos de resultado queremos que sean observables, medibles y concretos. Retomar la facultad, cambiar de trabajo, mudarme, compartir más tiempo con mis hijos, esas cosas. Bien. Y aún si la persona, por ejemplo, nos dijera, no sé, quiero, si es alguien que tiene problemas con el consumo, quiero consumir menos sustancias, quiero, no sé, dejar de rumiar, esas preguntas se llaman en ACT Dead Goal, no, sí, mentira, Dead Person Goal, creo, como los objetivos que podría tener un muerto. Eso es, cualquier cosa que un muerto podría hacer mejor que una persona viva, van a ser objetivos que no nos van a servir. Un muerto podría dejar de tomar sustancias mejor que una persona viva, porque está muerto, ¿sí? Un muerto podría no rumiar porque está muerto. Entonces no nos interesan tanto esos objetivos. Y ahí la idea es, ok, si vos rumiaras menos, si vos dejaras de consumir sustancias, ¿qué cosas harías? Ven que es medio lo mismo que dije antes como para los objetivos emocionales. Eso es lo que nos interesa. Si la persona dice, me gustaría dejar de gritarle a mis hijos, ok, perfecto. Cuando les dejaras de gritar a tus hijos, ¿cómo querrías llevarte con ellos? No nos alcanza que les deje de gritar. Queremos saber qué clase de padre él quiere ser, por ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? Parece una pavada, pero es re importante, porque si no andamos persiguiendo cosas, si compramos el objetivo de sentirme menos ansioso, al final le vamos a ayudar al paciente a evitar. Entonces no está bueno. Vamos a estar reforzando la habitación experiencial. Y bueno, esto un poco ya lo spoileé recién, ¿no? La pregunta de la varita mágica es, si esto que me comentás no fuera un problema, si vos no estuvieras ansioso, si vos no rumiaras, si vos no bla, 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 entonces, ¿qué harías? Si de la noche a la mañana, por un milagro o por una cuestión mágica, eso no estuviera, entonces, ¿qué cosas debería hacer? Esa es la pregunta de la varita mágica, la pregunta del milagro, que nos va a ayudar a anotar algunos de estos objetivos de resultado. Y después tenemos para nosotros los terapeutas objetivos de mecanismos que van a tener que ver con lo que pusimos antes en el cuadrito de mecanismos de vulnerabilidad y mecanismos de respuesta, ¿se acuerdan? Si yo había hipotetizado que el paciente tenía evitación experiencial, foco atencional rígido, pensamiento negativo repetitivo y sesgos cognitivos, que son esencialmente los 4 factores de mantenimiento que mostré, como objetivos vamos a tener disminuir evitación experiencial, disminuir pensamiento repetitivo negativo, si se quiere algo así como disminuir el foco atencional rígido o aumentar su capacidad para regular la atención, y de sesgos cognitivos va a ser algo así como, podríamos ponerlo como desafiar creencias, por ejemplo, ¿sí? O desengancharse de pensamientos. Eso ya como lo formulemos capaz nos va a apuntar a algún tipo de intervención que queramos hacer. Esto es importante y ya de nuevo lo estoy spoileando un poco acá, porque cuando yo defino qué es lo que quiero hacer y lo tengo claro, ya después me puedo poner a pensar cómo. Entonces, si yo quiero disminuir la evitación experiencial, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Ni idea, estaba esperando algo al chat, dije alguien va a contestar. Si yo quiero disminuir la evitación, bien, exposición. Si quiero disminuir la evitación experiencial, seguramente lo que voy a tener que hacer es exponer al paciente, probablemente enseñarle habilidades de regulación emocional, probablemente hacerlo practicar aceptación de ACT, ¿no? Como para que esté dispuesto a estar con esa experiencia, con esa experiencia emocional en la misma habitación. Entonces, ahí, si yo ya sé lo que quiero hacer, después me puedo poner a pensar en cómo. Tengo acá, nombré 3 maneras. Ahí alguien menciona exposición y prevención de respuesta, también está muy bien. Si fuera alguien, por ejemplo, que tiene atracones o que tiene compulsiones, lo que vamos a querer es exponerlo a aquella situación ansiógena sin que emita la conducta problema, ya sea tener un atracón y comer o
emitir compulsiones. Entonces, desde que yo sé qué es lo que quiero hacer, después me voy a poder poner a pensar en cómo lo quiero hacer. Si yo quisiera, por ejemplo, em, disminuir el pensamiento negativo repetitivo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les ocurre? Bien, difusión es una, perfecto. También podría después cuestionar las creencias metacognitivas, por ejemplo. Si las personas, dijimos, se preocupan porque creen que es útil, o las personas rumian porque creen que es útil. Entonces, si yo quiero disminuir el pensamiento repetitivo negativo y lo tengo como un objetivo, segundo paso, me pongo a pensar en cómo, bueno, una manera que puedo hacer es desafiar esas creencias metacognitivas, hacer la estructuración cognitiva de las creencias. Otra cosa que podría hacer es directamente desengancharse de pensamiento, dejar que la preocupación esté y que se mueva ahí y vos no le des bola. Después, en el libro de Nolenjoexima, de Mujeres que piensan demasiado, en los capítulos 4, 5 y 6, tienen un montón de estrategias para desengancharse de pensamientos y para interrumpir justamente el sobrepensamiento. Parece una cosa muy tonta, pero enseñarle a la persona habilidad de resolución de problemas es una manera de disminuir el pensamiento negativo repetitivo, porque en general sobrepensamos cuando tenemos problemas sin resolver. La gente no sobrepiensa sobre cosas que están resueltas. La gente sobrepiensa sobre cosas que no saben cómo resolver. Si tengo un conflicto interpersonal con alguien y no sé cómo abordarlo, si tengo un problema financiero y no sé cómo resolverlo, ahí sobrepienso. Entonces, resolución de problemas es una estrategia que ayuda a reducir el pensamiento negativo repetitivo. Bien, estas cosas las van a ir aprendiendo con mucha lectura y estudio y con la experiencia también. Yo es como que en la cabeza ya más o menos tengo tal factor de mantenimiento, tales intervenciones me sirven. Lo van a ir aprendiendo de a poco. ¿Pero entienden el punto? Desde que yo sé qué es lo que quiero hacer, en una segunda instancia puedo ponerme a pensar, ok, ahora cómo lo hago. Y para distintos pacientes voy a usar distintas cosas, probablemente. Bien. Aus. Bien, bueno, llegamos al bloque 6, el esperado, el último, que tiene que ver ya con, bueno, el cómo, como decía Ro, qué corno vamos a hacer con todo el mapa que estuvimos diseñando desde el comienzo. Este bloque tiene que ver justamente con el plan de tratamiento, qué es lo que vamos a hacer con el paciente. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les había mencionado que justamente es una buena idea anticiparse a qué intervenciones vamos a hacer? Un terapeuta puede ser muy bueno, conocer muchas herramientas, pero si no anticipa, si no planifica qué es lo que va a hacer, probablemente sus resultados sean mucho más pobres que si lo hace. El plan de tratamiento incluye diferentes aspectos a tener en cuenta, diferentes dimensiones. Em, tenemos en primer lugar lo que sería la modalidad de tratamiento. Cuando hablamos de modalidad nos referimos a si vamos a hacer un tratamiento combinado o vamos a aplicar solo psicoterapia, o sea, monoterapia o tratamiento combinado. Para tomar esa decisión no es que lo vamos a hacer de manera antojadiza, no es que vamos a ver, uy, me pinta trabajar de manera interdisciplinaria o no, sino que vamos a fijarnos en lo posible en las guías de excelencia, ver en qué casos es más adecuado hacer un tratamiento combinado. No es lo mismo un trastorno depresivo mayor, episodio único, leve, que un cuadro de trastorno bipolar. No es lo mismo un cuadro de TOC severo que un cuadro de fobia específica. O sea, según el caso que sea, vamos a poder decir si es más adecuado hacer tratamiento combinado, que sería combinar psicoterapia con farmacoterapia, o sea, psicología y psiquiatría, que haya dos tratamientos al mismo tiempo, o si solamente nos vamos a mantener con la psicoterapia. Esa es una decisión muy importante que debe constar además en el consentimiento informado. En muchos casos, lo que hacemos también es establecer una modalidad al principio del tratamiento, aclarándole al paciente que si no se cumplen ciertos requisitos en cierto tiempo, nosotros aconsejamos la interconsulta y es condición de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Cae un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor moderado, tirando a severo, por ejemplo, nosotros sabemos que si es el primer episodio, por ejemplo, es muy probable que lo podamos manejar muy tranquilos con psicoterapia, solo con psicoterapia. Y la evidencia apoyaría eso, en principio. Pero también sería prudente anticiparnos y decir, ok, bueno, si a la sexta sesión de tratamiento, una vez que ya iniciamos el plan de tratamiento, no estamos viendo resultados favorables, lo que sugeriría sería que hagamos interconsulta para ver en ese caso un apoyo farmacológico para el tratamiento. O en casos donde sabemos que
sí o sí la primera línea implica tratamiento combinado. En caso de bipolaridad, tratarlo solo con psicoterapia es básicamente una mala praxis, porque no vamos a estar haciendo grandes cosas y a su vez sabemos que hay un tratamiento que la evidencia dice que es mejor, que en ese caso sería la farmacoterapia. Em, Hay muchas variables, muchas formas de verlo, siempre los remitimos a las guías de excelencia. eh, División 12 de APA, guía NICE UK, o sea, guías que van a establecer cuáles son los tratamientos de primera línea. O sea, para este diagnóstico, por ejemplo, primera línea, o sea, lo que mayor eficacia ha demostrado es esto. Eh, Hay varias opciones en general, en algunos casos no tanto, pero en general sí. Eh, la idea es que puedan estar informados con eso, que va a ser fuente que se basa en meta-análisis, revisiones de estudios de muchos años sobre una temática de la forma más rigurosa posible. Siguiente elemento a tener en cuenta, ahí Roles compartió justo el link de la división 12 de APA, duración estimada que va a tener el tratamiento y pronóstico. Duración estimada, o sea, en general, cuando ya tenemos toda la conceptualización hecha, podemos estimar más o menos cuánto va a tardar el tratamiento. Eso no quiere decir que vaya a ser un cronómetro que nos va a estar guiando, bueno, nos quedan 3 sesiones y se acaba. Es un aproximado. Yo puedo decir, por ejemplo, de entre 3 a 4 meses de tratamiento. Va a estar destinado para este paciente, este plan de tratamiento dura 3 a 4 meses. Y a los 3 a 4 meses se revé, se vuelve a evaluar y en todo caso o se agrega más tiempo o se da por terminado el tratamiento. Incluso se puede terminar antes, si uno va viendo que se van cumpliendo las cosas más rápido de lo que creía. Pero sí es importante que se establezca una duración estimada. No es que alguien viene a psicoterapia y lo tenemos 6 años porque sí, sin que sepa, bueno, cuándo termino, si estoy cerca de terminar, si no. Y el pronóstico en relación a qué resultados puede llegar a esperar, acorde a lo que dice la evidencia. Si van a ser como resultados más modestos, si van a ser resultados como esperamos que remita al 100% del diagnóstico, ¿no? Según lo que vayan diciendo los datos. Por otro lado, frecuencia. En el ámbito psicoterapéutico sabemos que la frecuencia más habitual es de una sesión por semana. No obstante, hay muchos casos de personas que quizás toman sesiones semana por media. Ustedes ahí, como psicoterapeutas o futuros psicoterapeutas, son amos y señores. La idea es que ustedes establezcan las reglas del juego. ¿A qué me refiero con esto? Si un paciente viene y les dice, no, pero yo la verdad voy a venir semana por media, y ustedes evalúan, y no sé, es una persona con una depresión severa, por ejemplo, o que tiene un trastorno de ansiedad generalizada también, como a nivel severo, no sería lo más apropiado tener sesiones semana por media. Como mínimo tenemos que aclarar al paciente. Mirá que los protocolos o los tratamientos que están validados para esto establecen una frecuencia semanal. No te puedo garantizar los mejores resultados con esta frecuencia. Y en el caso de que evalúen que eso puede involucrar riesgo para la persona, directamente ustedes tienen todo el derecho de negarse a hacer el tratamiento. O sea, las reglas para poder acceder a este tratamiento son una frecuencia semanal. Yo lo que establecería, por ejemplo, con una persona que viene con un trastorno depresivo, eh, no, a menos en primera instancia de tratamiento, no aceptaría una frecuencia quincenal, sabiendo que es un paciente que requiere como cierto monitoreo, dado como la alta comorbilidad entre trastorno depresivo y riesgo suicida. Sería como un poco descuidado en ese caso, aceptar sin más una frecuencia quincenal. Pero bueno, dependiendo siempre del caso. Finalmente, cuando aplicamos un protocolo en específico, la idea es mencionarlo y a grandes rasgos poder establecer qué orden va a tener. Por ejemplo, tratamiento para trastorno de ansiedad social, me voy a basar en el manual clínico de Barlow que tiene este tratamiento que especifica los siguientes 5 módulos con las siguientes intervenciones. O caso de, no sé, trastorno de pánico, voy a usar este protocolo que establece en primera instancia psicoeducación, luego exposición interoceptiva, luego reestructuración cognitiva. La idea es a grandes rasgos que le puedan quedar 3 grandes bloques dentro de un plan de tratamiento. Un bloque destinado a la evaluación en general, un bloque destinado al tratamiento propiamente dicho y un bloque destinado al seguimiento, o sea, poder ver cuando ya se está culminando el tratamiento los resultados obtenidos y poder establecer como un plan de prevención de recaídas. Acá tienen, por ejemplo, que les pusimos un protocolo para TAG que establece los siguientes módulos de tratamiento. La idea también, como les dijimos, que es un protocolo transdiagnóstico, que puede usarse como transdiagnóstico. La idea es que si no cuentan con un diagnóstico en específico o no cuentan con un protocolo en específico, empecemos a diseñar algo como de manera más artesanal, viendo
cómo vamos a abordar cada problemática del paciente, que es lo que va a explicar Ro ahora. Bien, perfecto. Entonces, si la persona cumple unos criterios diagnósticos y si hay algún tratamiento establecido para eso, ya está, digamos, no voy a estar armando lo artesanal, uso lo que ya sé que funciona y lo resumo, ¿no? Como les explicó Agus acá y como pusimos en el caso del protocolo para el trastorno de ansiedad generalizada. En caso de que tenga que armar artesanalmente el tratamiento, porque la persona no encaja en ninguna categoría diagnóstica, lo que vamos a hacer es detallar qué intervenciones vamos a usar en estas 3 fases, como les decía Agus recién. En la fase de evaluación vamos a hacer lo que ya mencionamos antes: observaciones, entrevistas, instrumentos, hipótesis diagnóstica, análisis funcional y topográfico, análisis en cadena, etc. Todo eso va a estar en la primera etapa. En la etapa de tratamiento vamos a poder usar algunas de todas estas intervenciones. Esto de nuevo está en el libro de Frankie Davidson, verán que para mí es como una biblia. Empecé a atender gracias a haber leído este libro. Lamentablemente está en inglés, pero bueno, se lo súper requete contra recomiendo. Lo tengo todo subrayado, circulito, esto con esto, ¿bien? Así que si lo pueden ir a leer, les garantizo que no tiene desperdicio. En este libro categorizan las intervenciones en estas 3 categorías, valga la redundancia. Primera cuestión, primer grupo de intervenciones van a ser aquellas que estén apuntadas a mejorar la motivación y el entendimiento del problema para el paciente, que va a incluir psicoeducación, conversaciones sobre la ambivalencia y la motivación al cambio, análisis costo-beneficio. Estos puntos B y C van a tener mucho que ver con la entrevista motivacional. Si algunos leyeron ese libro de Milner y Rolnick, ¿vieron? Las personas, digamos, cambian no porque la gente se convence a sí misma. Entonces, si la persona viene ambivalente y nosotros le decimos lo que tiene que hacer, probablemente no haga las cosas. En cambio, tenemos que hacer las preguntas correctas para que él mismo llegue a las conclusiones de que quiere cambiar. Tenemos que poner sobre la mesa preguntas que le permiten a él llegar a esas respuestas de por qué cambiar podría llegar a ser beneficioso para él. Entonces, de esto se tratan los puntos B y C. También podríamos hacer un cuadrito que diga pros y cons del cambio y del no cambio. Porque cambiar tiene contras también. La persona va a tener que verme la cara 40 minutos por semana, me va a tener que pagar todas las sesiones, va a tener que hacer tarea, ¿sí? No es muy divertido. Va a tener que elegir algunas conductas alternativas que no le van a dar un alivio tan inmediato. Entonces el cambio tiene contras y está bueno que lo charlemos también. Dentro de este grupo también tenemos identificar valores, esto verán, ¿no? Tomado de ACT, porque es como un norte del tratamiento. Vamos a querer que la persona se acerque a ser la persona que quiere ser y a vivir la vida que quiere vivir, y gracias a que conocemos esos valores vamos a poder, cada vez que venga con alguna conducta o problema que repite, podemos hacerle la pregunta: ok, perfecto, esto que has elegido es súper válido porque funciona. Pero la pregunta clave es: ¿te acerca a tus valores o te aleja de ellos? Y si me dice no, me aleja, va a ser ok, va a estar más desalentado, yo voy a generar el contexto verbal para que esa acción, conducta, problema, esté para él como en coordinación con algo que al final es aversivo, que lo termina alejando de sus valores. Queremos como lograr hacer eso en el contexto de la terapia. Por eso es que identificar los valores va a estar en esta primera etapa y va a ser un norte de tratamiento todo el tiempo. Entre las intervenciones del grupo 1 y las intervenciones del grupo 2, nosotros pusimos desesperanza creativa. De nuevo, verán que somos muy actianos, es que estamos formados en eso y hacemos tratamientos desde esa línea directamente. Desesperanza creativa va a ser conectar a la persona con las consecuencias de sus intentos de solución. Bien, es básicamente: tengo este problema, hago tal cosa para intentar salir y al final lo que hago me entierra todavía más en el pozo. Y queremos conectar a la persona con eso, porque hasta que realmente no se dé cuenta de que lo que está haciendo no está funcionando, no va a intentar otra cosa. De eso se trata la desesperanza creativa. Se llama desesperanza porque cuando la persona sabe que se da cuenta de que lo que está haciendo no está funcionando, es qué bajón, que al mismo tiempo creativa, porque es a partir de reconocer eso que puede empezar a intentar hacer algo diferente. Yo lo que suelo hacer con esto, sí, a veces lo hago de una manera más experiencial, otras veces, o sumado al anterior, lo que hago es: ¿vieron el cuadrito de soluciones intentadas que les mostramos antes? Yo eso lo armo con el paciente
en una carpeta compartida que tenemos, tengo un archivo con ese paciente que se llama soluciones intentadas, y ahí marcamos en color verde las que le funcionan y en color rojo las que no. Entonces, cuando de repente una paciente deprimida viene a sesión de nuevo y me dice, no, estuve bajón, y como estuve bajón al final, no hice las actividades que tenía planificadas. Yo no digo nada, abro el archivo de soluciones intentadas y le digo, ¿en dónde está la solución que vos acabas de intentar esta semana? Y esa paciente ve que volvió a hacer aquello que habíamos marcado en color rojo. Y digo, ¿cómo te hace sentir que hayas elegido lo que vos ya sabés que no funciona? ¿Qué si tratamos la próxima de que vos pruebes de hacer las cosas que están en color verde, que ya sabés que te hacen sentir un poco mejor? Entonces eso hace que la persona tenga más chances de, en la próxima vez, hacer algo de lo que marcamos en color verde. Algunas de las soluciones que han intentado son funcionales, entonces se las dejamos, no es que tenemos que cambiar todo. Si algo de lo que el paciente trae sirve, lo alentamos a que lo siga repitiendo. Intervenciones del segundo grupo van a apuntar a poder facilitar la observación del problema. Acá tenemos automonitoreo, ¿no? Que el automonitoreo lo van a ir diseñando ustedes planillas que les sirvan caso por caso, problemática a problemática, no hay una planilla de monitoreo particular establecida. De construcción del problema es una hojita que dice básicamente cuál es el problema, qué pienso cuando se presenta el problema, qué hago cuando se presenta el problema, qué siento cuando se presenta el problema, qué sensaciones físicas tengo. Entonces la persona puede empezar a ver elementos, digamos, cognitivos, conductuales y emocionales que se asocian a ese problema que trajo. Entonces le permite como poder, de nuevo, comprender un poco mejor aquello que está ocurriendo, hacerse un paso para atrás y poder observar. Acá también tenemos mindfulness o detached mindfulness, que sería mindfulness desapegado, sacado de terapia metacognitiva, que es como un mindfulness pero menos hippie. Es como que tiene más de entrenamiento atencional y menos de esta actitud de apertura y de exploración, bla, bla. Ay, gracias, Lucas, nos vemos. Bien, después tenemos aceptación y validación, también un poco aceptación tomado de ACT, validación tomado de DBT, y difusión tomado propiamente de ACT. No voy a explicar todas las intervenciones porque no terminaría más, quería básicamente concentrarme en la primera y la segunda, pero la idea va a ser que, en función de aquellos mecanismos de vulnerabilidad y de mantenimiento que habíamos identificado y de los objetivos de mecanismos que tenemos, después podamos elegir algunas de estas intervenciones que están a continuación. ¿Sí? Tenemos en el grupo 3 intervenciones nucleares dirigidas al cambio, y en el grupo 4 algunas habilidades extra para problemas específicos. Reentrenamiento en respiración, relajación muscular progresiva, manejo de la ira, resolución de problemas, manejo del tiempo, manejo del sueño, etc. Entonces, una vez que tenemos que, digamos, que recorrimos estas 4, vamos a ver qué de todo esto nos sirve para nuestra paciente con su problemática en particular, para taclear los mecanismos transdiagnósticos en específico que hipotetizamos, y todo eso lo vamos a poner acá, donde dice tratamiento, en este cuadrado, vamos a poner 1 y todas las intervenciones que usemos del grupo 1, 2, todas las que usemos del grupo 2, 3, todas las que usemos del grupo 3, 4, todas las que usemos del grupo 4. Bien. Y con eso más o menos ya estamos. Fase de seguimiento, bueno, va a ser hacer un plan de prevención de recaídas y empezar a espaciar las sesiones cada 15 días para ver que los objetivos que conseguimos se mantengan, o sea, que los logros esos que habíamos alcanzado sean mantenidos, y que si surge algún obstáculo estemos como lo suficientemente cerca del paciente como para poder ayudarlo, pero no tanto como para estar apañándolo todo el tiempo. Queremos también que él use las habilidades que se supone que desarrolló para ya esta etapa en la que estamos en la fase de seguimiento. ¿Sí? A todo esto, como ya saben, porque lo vimos al principio en esa diapo que tenía el circulito, esto es algo vivo. Podemos estar en la fase de tratamiento y ¿a quién no le ha pasado? Tengo una paciente con distimia, veníamos re bien y se le murió el padre. Y yo el plan de tratamiento que tenía lo tengo que modificar porque pasaron cosas, ¿sí? Entonces, bueno, otra paciente que veníamos re bien, trabajando, no sé, trastorno de ansiedad generalizada, pero se puso un emprendimiento, se imaginarán en tiempos de pandemia es muy difícil, ¿no? Que un emprendimiento prospere, entonces tiene un montón de cosas para preocuparse esa mujer.
Así que al final el plan de tratamiento que yo hice en un primer momento lo voy a tener que ir modificando, voy a tener que pasar más tiempo en algunos módulos que creía que los iba a hacer más rápido. Entonces, de nuevo, esto es algo vivo que vamos a tener que revisar y ajustar todo el tiempo. No es que hago el plan de tratamiento y rígidamente hago eso perdiendo de vista al paciente que tengo enfrente. Tengo que ir viendo si lo que estoy haciendo está funcionando o no y ajustar según sea necesario. ¿Bien? Perfecto. Esto está. Ok, Bien, hemos llegado. buenísimo. Dije, ay, corro, no corro, llego, no llego. Llegamos y nos queda el tiempo para las preguntas. Bueno, ahora sí, bienvenidos a abrir sus micrófonos y bombardearnos a preguntas. Ah, espérenme que les voy a compartir una cosa primero. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Para descargar las planillas, esta planilla de conceptualización de caso, van a actividades gratuitas y acá, recursos para tu práctica clínica, planillas para conceptualizar casos, es lo que estuvieron viendo recién, no la voy a descargar, pero bueno, acá la descargan. Y acá está el consentimiento informado de modelo que usamos nosotros que pueden usar para sus pacientes. ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Bueno, voy Bien. a parar la grabación y estamos.